Hace clic. Obtener mejor información de los negocios, haz clic en dfsud.com. Porque detrás del éxito siempre hay personas informadas que entienden dónde están para elegir por dónde ir. dfsud.com, tu nuevo medio online con todas las noticias de los negocios que mueven América. Reportajes, entrevistas, podcast, videos, newsletter y mucho más. Conoce en dfsud.com tu lugar en América y sus negocios. Muy buenos días, bienvenidos sean todos al segundo y último día del ALTA AGM and Airlines Leaders Forum. La jornada de hoy viene cargada de discusiones en torno a los temas más relevantes para la industria de nuestra región, siempre en busca de redefinir el futuro y proponer alternativas y soluciones para superar desafíos de competitividad y sustentabilidad de la industria aérea en Latinoamérica y el Caribe. Antes de comenzar, quisiera recordarles algunos puntos importantes. Recuerden que tenemos a su disposición traducción simultánea para inglés y español. We have simultaneous translation available for English and Spanish. Recuerden ubicar las salidas de emergencia que están debidamente señalizadas. A los medios de comunicación presentes les recordamos y los invitamos a asistir a las conferencias que tendremos a lo largo del día en la sala de prensa ubicada en el piso 5. A todos les recordamos postear sus experiencias en redes sociales, en Twitter, LinkedIn e Instagram, utilizando el hashtag AltaForum. También quiero comentarles que hoy tenemos dos invitados muy especiales en el auditorio. Queremos saludar a Martina Girola y a Pablo Nazareno, dos estudiantes de nuestro nuevo ALTA Partner, la Universidad Provincial de Ezeiza. Ambos estudiantes están aquí como reconocimientos por ser estudiantes ejemplares, quienes han mantenido un promedio sobresaliente en sus carreras. Bienvenidos a ambos y gracias por acompañarnos. Y bien, sin más preámbulo, ahora sí damos inicio al primer panel de la jornada. Daremos inicio con el panel titulado LCCs in the Post-Pandemic Latin America. Este panel tiene un atractivo muy especial y es que participan 3 miembros que ingresaron a ALTA este año y los 3 son aerolíneas low cost. Y nos enorgullece mencionar que actualmente somos la asociación con más aerolíneas de este tipo dentro de sus miembros. La moderación del panel estará a cargo de Peter Cerdá, vicepresidente de Américas para IATA, a quien invito a la tarima, y lo acompañan Félix Santelo, CEO de Viva Air, miembro de ALTA desde 2022, Mauricio Sana, CEO de Flybondi, miembro de ALTA desde 2022, José Ignacio Duñac, CEO de Sky Airline, miembro de ALTA desde 2004, Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart, miembro de ALTA desde 2022, y Eduardo Lombana, CEO de Wingo, miembro de ALTA desde 2021. Bienvenidos. Let's let this mother burn out of control. Don't need no timber to stoke in the coals. I'll get this fire higher. I got that fire in my soul. I'll get this fire higher. I got that fire in my soul. I'll get this fire higher. I got that fire in my soul. A todos, señores, buenos días. Como dice la canción, Locked and Loaded. ¿Están listos? Ayer Gaby Frías, y no voy a intentar ser Gaby Frías, ni soy tan profesional como ella y tanta experiencia. Intentaré hacer lo mejor posible. Ella empezó hablando del Mundial. ¿Quién iba a ganar? Yo a vosotros voy a preguntar, vosotros sois los jugadores. ¿Vais a ganar vosotros o van a ganar los de ayer? Hablaremos sobre ello. Este verano, agosto, os quiero empezar con unas cifras. Agosto 2022 comparado 2021, la capacidad aumentó un 80%, load factor 83%, el tráfico incrementó 102%
y estamos solo a un 7% de recuperar la conectividad total que teníamos en 2019. Con gran diferencia, América Latina y el Caribe ha sido en estos meses el gran ganador a nivel global en esta recuperación. ¿Estamos celebrando, estamos ya mirando o tenemos que ser cuidadosos a lo que nos viene en los próximos meses? Eduardo, empezamos contigo. ¿Cómo estás tú? ¿Te estás sintiendo que vas a ganar el Mundial o que hay competencia allí? Bueno, nosotros a esta altura del partido estamos con 200% más sillas de lo que terminamos en la prepandemia. Duplicamos la flota y incrementamos nuestro portafolio de red de una manera importante. Sin embargo, debo decir que siempre la posición será de mucha cautela, de mucho cuidado en la forma como desplegamos nuestra capacidad. Claramente esta es una industria en la forma que si uno termina muy sobredimensionado, puede terminar destruyendo mucho valor muy rápido. De manera que a pesar de que hemos crecido aceleradamente, que la demanda nos ha respondido bien, creemos que debemos ser muy cuidadosos en el ritmo de crecimiento, pero sobre todo muy flexibles. Definitivamente la lección que nos trajo el COVID es que la flexibilidad termina siendo fundamental, la forma como desplegamos la capacidad termina siendo fundamental, demasiada exposición termina pudiendo destruir demasiado valor y la manera como dirigimos los recursos termina siendo fundamental. Obviamente, proteger nuestros costos termina siendo también clave, pero digamos que mucha cautela, a pesar de que el crecimiento hasta ahora ha sido suficientemente agresivo. Vamos ganando el partido, sin embargo, pues hay que entender que se nos viene hacia adelante. José Ignacio, ¿estás buscando el empate o vas por el partido? Hola a todos, gracias por participar en esta conferencia. Primero agradecer la conferencia, la verdad es que creo que ha sido súper buena, así que felicidades a ALTA, convocar a tanta gente acá, verlos a todos, acá cerquita de la casa, la verdad es que es un tremendo agrado, así que quería partir por agradecerles en eso. En cuanto al partido, estamos jugando un súper buen partido y la verdad es que estamos jugando, ¿cierto?, una liga sumamente competitiva. 10 años atrás la liga, ¿cierto?, de la región no era tan competitiva, hoy día es una liga de clase mundial, la competencia es tremendamente potente, tenemos probablemente una de las regiones, ¿cierto?, con las flotas más modernas. De hecho, en Sky mismo nosotros somos la segunda aerolínea con la flota más moderna del mundo. Aerolíneas como Viva, JetSmart también tienen flotas nuevas, en México también, es sumamente competitiva. El partido es un partido largo también, ya llevamos varios años compitiendo acá, nosotros somos una aerolínea que nace, ¿cierto?, hace más de 20 años, somos miembros de ALTA y lo veíamos desde el 2004 y estamos compitiendo, ¿cierto?, con miembros de ALTA bastante más jóvenes, ¿cierto?, desde incluso 2022. Entonces la competencia es dura. Es súper importante adaptarse a los cambios, adaptarse a las condiciones de esta industria. Los tipos de cambio son volátiles, el combustible sube de manera inesperadamente y muy significativa y todo eso se traduce, ¿cierto?, en los costos para la aviación. En algún minuto nosotros llegamos a tener más del 50% del costo total de la aerolínea como el combustible. Eso es algo, ¿cierto?, que no había ocurrido por lo menos nunca antes en nuestra historia. Y la capacidad de adaptarse es clave. Pero yo también creo que algo que es clave es tratar de hacerlo de cara a cierta estabilidad hacia el pasajero. Durante la pandemia, lamentablemente, dadas las restricciones cambiantes constantemente, terminamos afectando muchas veces pasajeros de manera indeseada y yo creo que también hay que ponerle un poquito de foco a darle cierta certeza a los pasajeros, no solo en el OTP, sino en la estabilidad, en la regularidad de los vuelos, que es algo que fue muy afectado durante la pandemia y que
Hoy día es necesario recuperar esa estabilidad. Entonces, la flexibilidad es súper importante, estoy totalmente de acuerdo de cara hacia adentro, pero tenemos que tratar de también dar cierta estabilidad hacia el pasajero y yo creo que es importante considerar eso para jugar el resto del partido. Además, obviamente, ¿cierto?, de la característica propia de las low cost, ¿cierto?, que es la eficiencia al máximo. Hoy día también creo que, habiendo menos pasajeros, es importante cuidar más que nunca a cada uno de ellos. Félix, para ti, Colombia, recuperación doméstica muy fuerte, por encima del 130%, internacional, está superando aquí a Argentina, Brasil. ¿Cómo estáis vosotros? Hola, buenos días a todos y gracias ALTA por este panel, por la invitación. Un gusto estar acá en esta increíble ciudad. Pensé que me ibas a preguntar, Peter, por el fútbol, quién iba a salir campeón. Pero, a ver, yo creo, ¿cómo estamos viendo? Lo dijo Eduardo recién, lo dijo José. Efectivamente, las líneas aéreas de bajo costo en general después de cada gran crisis que hubo, empezando en el 9 de septiembre en Estados Unidos y por todas las crisis que hubieron desde ese momento hasta ahora, después de cada gran crisis las líneas aéreas de bajo costo salieron fortalecidas. En Estados Unidos, en Europa, en México. En la pandemia lo mismo sucedió cuando uno mira el continente: Chile, Argentina, Colombia, Perú. Y eso tiene que ver con que creo que las LCCs o las ULCCs tienen una capacidad de adaptación más rápida, tienen una capacidad de recuperación más rápida por su misma estructura. En Colombia lideró la recuperación del tráfico aéreo, como bien mencionabas. Dentro de esa recuperación, Viva y las líneas aéreas de bajo costo lideraron esa recuperación. Es un partido largo. Todavía es un partido que se está jugando, pero no tenemos que olvidarnos que tuvimos 6 meses sin volar, en algunos países más. O sea que también el lastre, la carga que se trae desde hace poquito menos de 2 años sigue siendo grande y tenemos que poner las cosas en perspectiva. Cuando hablo de esto es el sector aéreo, y se habló mucho de eso ayer acá, el sector de aerocomercial necesita el apoyo de las autoridades. Y cuando hablo de esto, hablo de medidas concretas, temas impositivos, temas regulatorios. Creo que no estamos ahí todavía, estamos lejos de donde tenemos que estar entre sector de aerolíneas, sector privado y sector público. Creo que hay trabajo por hacer. Voy a dar un ejemplo solamente. En Colombia, que creo que fue el país probablemente que más se movió en términos de regulación para asistir a las aerolíneas, no financieramente, pero sí en términos regulatorios. Un ejemplo concreto fue que se bajó el IVA a los tiquetes del 19% al 5%, pero eso termina el 31 de diciembre, en 3 meses. Y si eso no se extiende, en 3 meses o en 2 meses y medio, los tiquetes van a pasar a costar un 14% más, que van a asumir los pasajeros en parte y en parte las aerolíneas en un negocio que, por todo lo que se habló ayer acá, monedas en mínimos históricos, ¿no? Monedas locales o dólar en máximo histórico, combustible en máximos históricos, inflación en doble dígito que no veíamos hace 20 años. Todo eso le pone muchos desafíos al sector y hace que hacia adelante tengamos que seguir trabajando con el sector público para encontrar soluciones. Y finalmente, para no escaparme de la pregunta, yo creo que es un partido Peter, que hay espacio, te diría, para que todos tienen que ganar. Porque no es que si ganan las aerolíneas de bajo costo pierden las legacy o viceversa. Tenemos que convertirnos en una industria más sustentable a mediano y largo plazo. Creo que la consolidación ayuda en ese sentido. Pasó en Estados Unidos, pasó en Europa y tiene que pasar acá en América Latina, en América del Sur, si queremos ser una industria rentable y sustentable en el largo plazo. Lo mostraban también ayer. América del Sur tiene en promedio medio viaje por habitante por año. Números más, números menos. Algunos países más, Chile tiene más, Argentina tiene menos, pero ese es el número en promedio. Estados Unidos y Europa tienen 2.5, 5 veces más. Tenemos que enfocarnos en eso, cómo pasamos de 0,5 viaje por habitante, ojalá, a 2.5. Y para eso tenemos que trabajar con los estados, con los gobiernos y seguir invirtiendo. José lo decía recién, tenemos en América Latina una industria aérea de clase mundial.
en términos de operadores, en términos de equipo de management, en términos de flota, en términos de puntualidad. Hay muy buena puntualidad en general en América Latina, así que están las condiciones dadas, pero necesitamos, ¿no?, que los diferentes países apoyen esta industria en serio para llegar, ojalá, a esos 2 viajes por habitante por año. Y vamos a hablar sobre el tema de conectividad, relación con los gobiernos y cómo conseguimos que viajen más de nuestros ciudadanos. Al lado tuyo, Estuardo, eres un fanático del Real Madrid. ¿Eres tú el nuevo Florentino de la aviación en América Latina? Porque comprando aviones, 126 aviones, empezasteis en Chile, pero ahora estáis en Argentina, estáis en Perú, estáis metiendo en Brasil. ¿Un Real Madrid al estilo aviación latinoamericano? No creo que seamos el Real Madrid latinoamericano en la aviación, porque con el costo que tenemos no tenemos pero sí tenemos un equipo bueno, creo que esa es una particularidad. Y un poquito lo que Peter mencionaba al principio de los gráficos que nos enseñaba, da mucho gusto, sin duda, es muy positivo ver que la región se ha recuperado en capacidad versus otras regiones del mundo más rápido. Pero creo que hay que entender dónde estamos también en este momento, como industria, como región. Si bien es cierto, hemos tenido una recuperación a nivel total bien acelerada, no olvidemos de que ha tenido una particularidad de ser principalmente mercados domésticos. Creo que es algo que todos anticipábamos en su momento. En nuestro caso, esa fue la razón de efectivamente recientemente abrir una operación doméstica, una tercera operación en el Perú. Pero a nivel de industria tenemos que también reconocer la oportunidad de que el tráfico intrasuramericano, internacional, todavía estamos 60-65%. Entonces hay oportunidad todavía de recuperación adicional y la pregunta es, de aquí en adelante, ¿qué tenemos que hacer para que eso se acelere? Y creo que hay varios puntos ahí, Peter, que seguramente como sector de low cost carriers u otros low cost carriers vemos todos los días, y es las tasas de embarque. Hoy en día nosotros tenemos vuelos internacionales donde el round trip ticket de lo que tiene que pagar el cliente, del out of pocket total, 70% son impuestos. Entonces realmente, si queremos pensar y soñar en una aviación que realmente conecte a todos los suramericanos, como lo ha hecho Europa exitosamente, no se puede cuando las personas tienen que pagar $150 por persona de impuestos. Hoy hay una realidad que no existía antes, y es este panel que estamos aquí ahorita. Tenemos un sector de LCCs y ULCCs que aún es muy pequeño en el mercado, pero no importa al final la participación de mercado, sino la capacidad de estimulación que tiene. Todos hemos logrado llegar a mercados, atraer más gente a volar, de nuevo, principalmente mercados domésticos, pero lo mismo pudiera pasar en vuelos internacionales. Entonces yo creo que ese es un tema bien importante de esta conferencia, y por eso valoro el hecho de poder tener esta oportunidad y felicitar también a ALTA y agradecer la invitación, porque tenemos que trabajar en esto, tenemos que tomárnoslo en serio, y creo que es el momento exacto para aprovechar que la pandemia viene dándonos un respiro independientemente de los factores económicos para tratar de llevarle el viaje aéreo a todos. Y luego en cuanto a JetSmart, bueno, tuvimos que poner pausa al crecimiento. Como bien dice Peter, tenemos un plan bien ambicioso. Creemos que la región tiene el potencial para efectivamente subir los trips per cápita. Pero bueno, la pandemia ninguno nos esperábamos, así que teníamos 17 aeronaves en marzo de 2020, teníamos 17 aeronaves en junio de 2022. Y estamos entrando en una etapa diferente. A partir del mes de julio recibimos el primer 321 Neo, recibimos el segundo la semana pasada, y de aquí a fin de año esperamos llegar a diciembre con una operación que sea cerca del 60% más asientos de la que tuvimos en diciembre del 2019. Entonces en eso estamos muy enfocados ahorita, en retomar nuevamente el modelo, en retomar nuevamente una estructura de costo eficiente, una utilización alta, en estimular con precio, en abrir nuevas rutas. Y la buena noticia es que hay demanda. Yo creo que en medio de todo esto hemos visto demanda, la gente quiere viajar, pasó mucho tiempo encerrada, en medio de todo el desafío económico que tenemos. Así que positivo el panorama,
pero aprovechemos la oportunidad para cambiar cosas que han estado ahí y que es el momento de hacerlo. Si hay una cancha que es difícil jugar es en la cancha argentina. Mauricio, basado aquí, nuevos impuestos que se han puesto, vamos a decir, el marco regulatorio es complicado. ¿Cómo estáis saliendo vosotros? Vamos a hablar de fútbol, ¿no? Solo fútbol. Fútbol físico. Acá estamos en un campeonato donde la fortaleza de los equipos se da en el barro. Yo creo que en ese marco nosotros somos un equipo que estamos aprendiendo a manejarlo. Capaz que alguna vez ha visto perder a su equipo los amores, ¿no? Y le echa la culpa al árbitro. Está cargado el árbitro. En mercados como este pasa eso, pasa una regulación no muy clara o una regulación no pensada para que el mercado se optimice o se mejore, y a veces pareciera que cargado hacia uno de los equipos. Entonces, yo creo que nosotros desde Flybondi algo que hemos logrado hacer es empezar a entender cómo jugar el partido, apostar por el largo plazo, apostar por un proyecto seguro en nuestros términos. Y acá el modelo low cost, y yo creo que una de las cosas que nosotros aprendemos de las mejores prácticas de low cost es cómo garantizar la supervivencia. Lo hicimos durante la pandemia, logramos garantizar la supervivencia de la compañía. Entendimos después que el mercado cambió, entendimos que los pasajeros están, entendimos que la demanda está. Nos movemos en un mercado doméstico donde la demanda empezó a crecer de una manera acelerada y empezamos a usar eso a nuestro favor y a tomar ventajas y a sacar ventajas de esas posiciones. Obviamente tenemos un montón de dificultades, impuestos para nuestros vuelos regionales. Como decía Estuardo, claro, suena raro cuando uno dice el 70% de lo que paga un viajero en un vuelo regional son impuestos y tasas. A mí me gusta decirlo al revés, se paga el 130% de lo que recibe la compañía como tarifa aérea en impuestos y tasas. Y yo creo que ahí hay falta en este escenario una discusión muy clara, muy abierta sobre qué es lo que queremos y a dónde queremos llevar esto. Nosotros jugamos mucho al mercado, apostamos por el mercado. Durante los primeros 2 años de operación, gracias a la entrada de Flybondi a la Argentina, se incentivó el mercado en 4 millones de pasajeros en el mercado doméstico. Hoy estamos volando 86% más pasajeros de lo que volábamos en el 2019, con lo cual entendemos que el mercado está y tenemos que buscar todos los actores que hayan políticas claras de largo plazo que incentiven el mercado y que hagan que ese mercado sea el que sea beneficiado al final con lo que pase acá. Nosotros como low cost somos apenas un vehículo más. Vamos a estar las low cost, van a estar las aerolíneas full service o tradicionales. La única diferencia que tenemos es que nosotros estamos convencidos de que hay una forma de hacerlo eficientemente para no sobrecargar de costos a los pasajeros. Si en esa línea logramos hacer entender eso a los gobiernos, a los reguladores, a los administradores, yo creo que vamos a poder tener un futuro un poco mejor y hablar de crecimiento de viajes per cápita en toda la región. Argentina, hoy estamos apenas llegando entre viajes domésticos e internacionales a 0.6 viajes per cápita. Y el potencial que nosotros vemos deberíamos estar por arriba de 1. La pregunta es cómo vamos a trabajar en esa línea. Y vamos a enfocar en eso, enfoquemos en el pasajero. Ustedes no son, Gabriel Frías hace unos años hablaba de New Kid on the Block. Vosotros ya lleváis mucho tiempo en el mercado. Habéis incrementado la capacidad, más conectividad, los precios han bajado. Pero como dice Mauricio, todavía somos una región que en la media no se llega a un viaje por año. Panamá es el mejor con 1,21, Chile está también por 1,2.3, pero países como Brasil 0,48,
Argentina 0,6. ¿Qué estamos haciendo mal como industria que no estamos logrando más pasajeros que viajen por media anual? ¿O es un tema externo que nos está impactando? ¿Qué más podemos hacer nosotros como industria? Vamos con José Ignacio. Sí, si quieren parto yo. Bueno, primero creo que esos datos hay que ajustarlos por PIB per cápita para que realmente sean comparables. Y efectivamente nosotros hicimos ese ejercicio en un minuto y, por ejemplo, en el caso de Chile pasamos de 1.2 a 1.8 equivalente al 2,5. Entonces sí hay una brecha, pero no es tan amplia, digamos, dado las realidades económicas de los distintos países. Por un lado, ¿cierto? Eso es lo que afecta la capacidad de volar. Pero por otro lado, como dices tú, las dificultades, los costos, por un lado, como decían acá, ¿cierto? Estuardo, Félix, también los costos que hay para volar Vento, Santiago, Buenos Aires. No puede ser que el pasajero, la mitad o más de la mitad de su boleto sea impuesto. Eso definitivamente desestimula la demanda. Y eso es algo que no ocurre así en distintas partes del mundo. Y es algo que hay que trabajar, yo creo que de manera muy enfocada, y necesitamos coordinarnos en todos los actores de la industria. O sea, es súper clave que podamos estar con las autoridades de gobierno y sentar no solo cada uno con las autoridades de su país, sino que sentar a las autoridades de los distintos países a conversar este tema, porque obviamente un país no va a bajar sus impuestos, ¿cierto?, porque solamente va a favorecer al país del lado. Y eso es un poco lo que pasa. En Chile, hace algunos años, logramos coordinarnos con el gobierno de Chile y logramos bajar las tasas de embarque. Logramos bajarlas, ¿cierto?, el doméstico y en el internacional. Pero si queremos realmente estimular esto, lo que se necesita es que hayan acuerdos que sean interpaíses, que permitan el tráfico de una manera mucho más fluida, con menos impuestos. Y, por ejemplo, ¿cierto?, nosotros pensamos que existe la oportunidad de crear una tercera categoría de tasas de embarque, que sean tasas regionales, que sea, ¿cierto?, más barata que la internacional y un poquito más cara también que la doméstica, pero que realmente permita conectar a la región entre nosotros, ¿cierto? Distinto, ¿cierto?, es una persona que viene invento de Europa, donde la tasa representa el 5 o 6% del costo total del pasaje. ¿Cierto? La capacidad de estimular ese tráfico a través de bajas de tasa es muy baja, pero a nivel regional es sumamente alta y eso favorecerá, ¿cierto?, a toda la región. Lo que veíamos también anteriormente, 6 y tanto por ciento del PIB de Latinoamérica es turismo. Es tremendo. Si logramos dejar las condiciones para que eso se estimule, teniendo una tasa, por ejemplo, regional, en donde la gente pueda realmente, o sea, si bien estamos a 2 horas de Santiago, la gente no viene por 2 días porque el pasaje es muy relevante dentro del costo total del viaje. Si ese pasaje fuese más barato, las más personas podrían venir por el fin de semana, así como van por el fin de semana a Calama desde Santiago, ¿cierto? Podríamos tratar de generar ese tipo de tráfico y eso estimula la economía, ¿cierto? Se dice que $1 gastado en aviación se puede multiplicar por 3 en la economía local. Y yo creo que ahí hay mucho valor para todos y con eso podemos llegar a cerrar esa brecha que existe entre, ¿cierto?, los países más desarrollados en aviación y Latinoamérica. Estuardo, añadiendo a lo que dice José Ignacio, tú tienes base aquí en Argentina, también vuelas como línea aérea internacional hacia Argentina. Un impuesto que acaba de poner el gobierno 25, ¿cómo te impacta a ti operativamente para tener ese balance? Tú quieres estimular más pasaje doméstico, pero también quieres que viajen más argentinos hacia afuera. Una tasa como esta, ¿cómo os perjudica en avanzar para poder conectar a más argentinos con el resto del mundo y más extranjeros que vengan a Argentina? Mira, yo creo que como todos estaremos de acuerdo que lo que queremos es que sea más affordable para todos los pasajeros para viajar y claramente los impuestos, lo hablamos, es un tema, pero quisiera aportar una idea diferente también y es que
Hay que pensar no en un modelo de ultra bajo costo o de bajo costo para líneas aéreas. Hay que pensar en un modelo de bajo costo para la aviación, no para las líneas aéreas. Como el ecosistema nos enfocamos en eficiencia y en precio. Hemos malentendido, en mi opinión, al pasajero por todos estos años, para que le preguntamos en las encuestas qué quiere y la gente lo que dice es precio. Entonces, el modelo que hemos desarrollado, que pudo haber sido muy bueno en el pasado, tenía tasas de embarque altas, infraestructura que se nos está quedando corta, modelos de concesión que no estimulan el crecimiento. Y eso fundamentalmente está unido entre sí. La dinámica tiene que ser un modelo de concesión que permita competencia, que permita además tener costos bajos de operación, porque uno lo traslada al final al pasajero. Un modelo además que permita que se estimule el mercado. Ya lo vimos pasar en la Argentina, lo decía Mauricio, lo vimos pasar en Chile, como decía José Ignacio, lo hemos visto pasar en otros países, en Colombia que empezó primero. El gobierno termina recolectando más revenues, el concesionario también, invertir el dinero de vuelta en infraestructura. A mí me preocupa el futuro en la infraestructura aeroportuaria de la región en los próximos 3, 4, 5 años, porque varios de nuestros aeropuertos ya están empezando a estar saturados. Entonces, ahí hay un fundamento clave de cambiar la forma como estructuramos el modelo de aviación que estamos usando y en medio de eso, simplificar. Fíjense que nosotros tenemos que tener, al igual que las otras líneas aéreas que están en el panel ayer jugando el mismo partido. Estamos jugando el mismo partido. Hay que tener un AOC por cada país. Y las regulaciones no estamos ahí todavía para estar estandarizadas, armonizadas. Y en Europa un carrier está basado en un país A y vuela por todo el continente. Entonces, a la hora de pensar en una ruta nueva, en conectar ciudades que no están conectadas, el proceso no es simple. El doméstico es versátil, es rápido y por tanto podemos ver cómo efectivamente la recuperación es clara evidencia de esto. Entonces, creo, Peter, que el tema más allá es de fondo, regulación simple y un nuevo modelo sostenible de aviación que ataque este tema. Para agregar, yo creo que tenemos que también hacer una autocrítica nosotros como sector y como aerolíneas. Lo que dice Estuardo, lo que dijo José Ignacio es cierto, pero hay casos demostrables. Chile, José Ignacio habló de Chile, en Colombia, Cartagena bajó su tasa del aeropuerto y la elasticidad efectivamente es mucho mayor. Uno fue el aeropuerto que más creció. Europa, recién hablaba Estuardo de Europa. A ver, un ejemplo, para llevar un avión a Perú a volar doméstico uno tiene que pagar un seguro, que se llama un seguro de internamiento temporal, que es algo de cientos de miles de dólares. Para ir a invertir, ya estás poniendo un avión de 50 millones de dólares, te piden pagar un seguro de internamiento temporal que no tiene ningún sentido. Pero hay ejemplos en términos de costos, se hablaba recién de infraestructura, impuestos, TUAS, tasas de uso aeroportuario. Hay ejemplos. Europa es un ejemplo muy concreto, muy claro. Entonces nosotros como aerolíneas, la IATA por supuesto, ALTA, efectivamente creo que tenemos que hacerlo mejor para demostrar con hechos, porque este es un continente que siempre está con necesidades fiscales, mucho más ahora en los próximos 12, 15, 18 meses que vienen. Entonces es muy difícil que los ministros de Hacienda aprueben bajas de impuestos, lo sabemos todos. Y sobre todo en aviación, sigue pensando los gobiernos que la aviación es un lujo viajar. Muchos gobiernos y políticos piensan que viajar en avión sigue siendo algo suntuario. No lo es. Es una necesidad, es un servicio público esencial en muchos países, sobre todo los vuelos nacionales. Entonces tenemos que ver cómo lo hacemos mejor nosotros también, explicando, dando ejemplos, trabajando con la autoridad, empezando por casa, cada uno por su país y como decía José, después ojalá que tengamos una armonización dentro de la región. No se puede seguir trabajando que para un piloto de Colombia pueda volar en Chile o en Perú o en Argentina, te demora 6 meses. Internar un avión en Perú cuesta lo que cuesta. Este es un negocio de mucha estacionalidad. Uno debería ser capaz, de manera muy simple, ágil, de poder mover capacidad de un país a otro, aprovechando las temporadas altas y bajas de cada país. Todo eso que acabo de mencionar no se puede hacer hoy en este continente. Y sí se puede hacer en otros lados. Pregunta para Félix o para Eduardo. Hablamos de infraestructura.
y lo que decía Estuardo, un gran problema que tenemos, que siempre es un buen problema, pero malo, estamos creciendo, vamos a seguir creciendo, pero estamos viendo mucho en nuestros aeropuertos, el momento que abren una mejora, una terminal nueva, ya está saturada. Lo estamos viendo en Medellín, lo estamos viendo en Aeroparque, Bogotá. Eduardo, para ti, el tema de infraestructura es un tema tan crítico que te puede limitar tu crecimiento en los próximos años, que al final va a perjudicar más al pasajero. Sí, sin duda. Yo creo que aquí, en primer lugar, hay que reconocer que en el caso de Colombia, durante los últimos 15 años, 20 años, se hicieron inversiones enormes en la ampliación de terminales a lo largo y ancho de todo el país, cubrimiento de radar, los servicios de navegación han mejorado mucho y tienen mucho por mejorar. Pero yo creo que el primer paso, la primera recomendación que uno debería tener y la primera obligación inclusive de los gobiernos debería ser utilizar lo que hay hoy muy bien, maximizarlo tanto como sea posible, de manera que todos podamos estar con lo que tenemos. Al final, nosotros la recuperación la hacemos en el corto plazo y es fundamental que la eficiencia y que la forma como estemos usando todo lo que tenemos sea medida en detalle. Existen KPIs que nos permiten asegurar que las inversiones que se han hecho en los últimos 20 años realmente se estén utilizando. Nosotros creemos que hay una oportunidad enorme todavía en utilizar muchísimo mejor la infraestructura que hay hoy. El nivel de operaciones por hora que acepta el aeropuerto del Dorado no ha regresado a niveles de prepandemia, y aunque los niveles de servicio de pronto podrían ser mejores, me refiero a la puntualidad del terminal, etcétera, hay formas de hacerlo muchísimo mejor con lo que hay. Entonces ese, diría yo, es el primer mensaje. Y el segundo mensaje es que es muy importante asegurar que todos podamos entrar a competir en las franjas horarias de mayor demanda. Al final, si queremos estimular viajeros de todos los niveles socioeconómicos, la diversidad tarifaria termina siendo una ventaja enorme. Nosotros, yo creo que o haciendo el símil a los partidos de fútbol, nosotros traemos a los viajeros al partido, pero ya dentro del estadio decimos, venga, usted puede también aquí comprar la cerveza o puede comprar distintos elementos que usted quiera para disfrutar mejor su partido, y ahí seguramente el gobierno puede hacer los recaudos que se necesitan, y yo creo, como ya lo han mencionado, que nos falta demostrar mejor el caso de negocio de cómo puedo yo traer mucho más espectadores al partido, tratando de no cobrar tan fuerte antes de que tomen la decisión de entrar al estadio. De manera que optimizar lo que tenemos, tratar de asegurar que todos estamos en las franjas horarias más competidas para asegurar que todos los viajeros vengan a visitarnos, y obviamente no necesariamente mantener esa, digamos, urgencia en cobrar todo a la hora de comprar el tiquete. Hemos visto en los últimos meses nuevos gobiernos, desde Colombia, Perú, Chile, y muchos de ellos están enfocando que el turismo va a ayudar a nuestro país a salir de la situación económica, ayudar a nivel social. El turismo es el nuevo petróleo. ¿Los políticos lo están diciendo porque suena bonito o realmente están serios en tener un compromiso en ese desarrollo del turismo en nuestros países, donde el transporte aéreo va a tener que jugar un rol fundamental? ¿Es ficción o realidad? Mauricio. Voy a permitirme, Peter, hacer solo un remate con el punto anterior. Y este es un ejemplo de lo que pasa. Hoy estamos sentados acá, representantes de aerolíneas low cost, y ayer había representantes de aerolíneas full service. Todos estamos en el mismo mercado. Operamos con los mismos costos
mismas flotas, mismos aviones, mismos aeropuertos. La diferencia entre uno y otro es el modelo de gestión. Nuestra diferencia con las otras aerolíneas es un modelo de gestión donde nosotros entendemos que tenemos que aprovechar al máximo los recursos y, como decía Eduardo, nos enfrentamos a un montón de situaciones de otros actores que no están en la misma línea, ¿cierto? El éxito del modelo low cost es optimizar al máximo los recursos. El éxito del modelo tradicional, creo yo, debería ser optimizar al máximo los recursos. Eso implica que los demás actores empiecen a pensar en eso. De nada nos sirve tener el mejor aeropuerto dotado de la mejor tecnología si al final se permite un vuelo cada 10 minutos en la pista, ¿cierto? Cuando nosotros estamos tratando de sacar o de operar la mayor cantidad de vuelos posibles al día. Entonces, hay un juego ahí bien interesante y ahora lo conecto con el segundo punto, Peter. Es un error que yo creo que estamos cometiendo al enfocar el transporte aéreo dentro de turismo. El turismo es uno más de los sectores a los que el transporte aéreo aporta. Para no ir muy lejos, Flybondi hoy, digamos que pasajeros efectivamente de turismo no llegan al 60%. Hay un 40% de personas que están volando por Flybondi que no hacen turismo. Y ahí tenemos otro problema grande que es turismo ricos. No. Transporte aéreo es aporte a la movilidad. Movilidad es desarrollo económico son negocios que no tienen que ver necesariamente con turismo. Ahora, y ahí viene un tema súper importante para nosotros. Se está hablando en la Argentina de aportes de 10 puntos del PIB en turismo. Significa que nosotros, como compañías aéreas low cost tradicionales, estamos aportando ese 10%, estamos facilitando ese 10% de esos 10 puntos de PIB. Pero además, nosotros estamos transportando a los gerentes de las pymes que están haciendo negocios por la Argentina. Nosotros estamos permitiendo ese desarrollo, nosotros estamos permitiendo que los estudiantes se estén moviendo entre provincias para generar un desarrollo a nivel educativo. Con lo cual, yo creo que uno de los puntos importantes es, primero, no podemos seguir estar segmentados, ¿no? Low cost por un lado, tradicionales por otro, ¿no? Ricos, pobres, raro. Turismo, no turismo, raro. Tenía esta pregunta para más tarde, os voy a preguntar ahora. En este evento, ayer tuvimos a los Legacy, hoy tenemos a los Low Cost. ¿Queremos tener esa diferencia o ya tendríamos que tener un panel de CEOs de líneas aéreas como una industria? ¿Qué queréis ser? ¿Una industria o os gusta ser la diferencia? José Ignacio. Bueno, la verdad es que sin ninguna duda que somos una sola industria. Tenemos una propuesta de valor diferenciada y creemos que hay espacio absolutamente para los dos. Y muchas veces se mezclan esas capacidades. Para mi gusto sería bien interesante tener un paneles mixtos donde podamos compartir esas diferencias y donde podamos aprender unos de otros para generar más valor también para la industria y para los pasajeros. Creo que se está viendo, ¿cierto?, hoy día más similitudes que diferencias. José Ricardo, ¿dónde estás? El año que viene un panel, ¿eh? Lo cambiamos. Como industria, cuando hablamos de estos temas y nuestros gobiernos hablan con nosotros, les gusta diferenciarnos a nosotros, los ULCCs con los legacy. ¿Eso nos perjudica como industria cuando nos tenemos que reunir con ellos para negociar y demostrar el valor de la aviación? Voy con Félix. A ver, los desafíos son los mismos, lo mencionábamos recién. Yo creo que, de nuevo, tenemos que hacer un mejor trabajo como industria en general. El continente tiene su particularidad. En Europa, de nuevo, perdón ser tan insistente, muchos de los LCCs y ULCCs operan en aeropuertos secundarios. Los modelos de concesión son distintos, hay incentivos. Eso no se da en general acá. Argentina, Buenos Aires es un buen ejemplo. Hasta hace un par de años se dio esa competencia entre dos aeropuertos, ¿no?, que competían, donde las LCC iban a un aeropuerto y las Legacy a otras.
hoy están todos operando en los mismos aeropuertos. Entonces, los desafíos son iguales. Yo creo que de cara a lo que hemos discutido en este panel, cómo mejoramos la infraestructura, cómo bajamos los costos, cómo mejoramos el régimen impositivo, cómo mejoramos el control del tráfico aéreo, tenemos que ir juntos. Y yo creo que nos beneficia definitivamente ir juntos. Después cada uno tiene su propuesta de valor diferenciada. Son modelos de negocio muy diferentes, cualquiera de estas aerolíneas con las aerolíneas que estuvieron presentes ayer. Pero para trabajar y lograr todo lo que estamos discutiendo acá, tenemos que ir juntos, donde IATA obviamente juega un rol fundamental, donde ALTA juega un rol fundamental. Entonces tenemos que unirnos, porque si no esto se va a demorar demasiado. ¿Los autobuses siguen siendo competencia, Estuardo, para ti? Los autobuses. Mira, yo la forma en que veo esto es que estamos en la oportunidad de ser expansivos, de ser inclusivos y no al revés. Yo creo que el desafío no está en un panel de aerolíneas low cost o full service, es tener un panel de industria. ¿Y cómo nos definimos como industria? Porque claro, como aerolíneas tenemos que tomar una posición que busca el desarrollo de nuestro sector, pero la realidad es que el ecosistema, lo que hablaba antes, de crear un modelo de aviación sostenible y de bajo costo, hay que traer a los aeropuertos y hay que traer a las autoridades de aeronáutica civil y a los concesionarios del desarrollo y crecimiento de la infraestructura. Y hay que traer a los vendors a conversar en un panel o en una reunión a una visión compartida que queremos. Porque no estamos siempre como batallando en vez de tratar de construir, crear una visión conjunta y colectiva de hacia dónde podemos ir. A todos nos conviene, eso es lo más increíble. El gobierno quiere más turismo, más pasajeros, más economía, más empleo. El concesionario quiere más pasajeros, quiere ganar más plata, quiere invertir más. Nosotros queremos lo mismo. Las provincias y las regiones de nuestros países también lo quieren. Entonces, pero nos hace falta materializar, articular bien cómo llegamos ahí. Yo creo que este tipo de oportunidades no las podemos desaprovechar y empezar de nuevo, autocrítica para nosotros, creo, de dialogar más, de reclamar menos y proponer más, de construir y no criticar únicamente. Entonces, creo que ese es verdaderamente el mayor desafío, Peter, para adelante, sobre todo con un tema que no hemos tocado, que es la sostenibilidad. Es la realidad de nuestra industria de que somos emisores de dióxido de carbono y no tenemos nada a la vuelta de la esquina para solventarlo. Y el mundo va en dirección contraria. El transporte terrestre va en dirección contraria. Y ese porcentaje que hoy sentimos que chico se va a hacer más grande. Y si no empezamos ya a formar alianzas y marcos regulatorios para producir SAF en Sudamérica, de aquí que lleguemos al avión de hidrógeno, ¿dónde vamos a estar? Y nuestros consumidores lo saben. Creo que la pandemia catalizó eso mucho más. Están mucho más sensibles. Que es un tema sin el aporte de los gobiernos, nunca vamos a... No existe cómo hacerlo. Porque creo que todos aquí en este panel y los que estuvieron en el panel ayer y toda la industria, estamos haciendo lo que podemos al máximo de lo que podemos. La mejor tecnología de propulsión, de aerodinámica, reciclaje, etcétera. Pero la realidad es de que no podemos todavía meterle a una aeronave hoy 50% de SAF, que pudiéramos hacerlo a partir de mañana si existiera económicamente disponibilidad. Y no hay ninguna región que tiene recursos naturales mejores que las nuestras aquí en América Latina, pero sin la parte regulatoria, incentivos y el aporte gubernamental, ustedes no van a llegar a ello. Así es. Vamos a tocar, no nos queda mucho tiempo y sí quiero hacer participar a la audiencia en unos minutos. Brasil. Ayer John Rogerson estaba diciendo que el gobierno brasileño ha tomado una actitud muy proactiva, abrir su mercado, quieren inversiones, quieren líneas internacionales o aportes internacionales para entrar al país. Estáis expandiendo a Colombia, Perú, Chile, habéis empezado a volar hacia Brasil. ¿Alguien quiere alguna noticia para la audiencia de ser una compañía ULCC empezando en Brasil? ¿Y hay las condiciones? ¿Se puede operar ya como doméstico o todavía no? Creo que damos todos un paso atrás y el que se queda adelante
va a ser el que gana. No, en el caso de Viva, nosotros empezamos a volar a Brasil en junio de este año, vuelos internacionales. La verdad que el proceso con la autoridad brasilera, hay que decirlo, ha mejorado. Se mostró ayer, creo, acá, cómo se redujo la cantidad de días, la burocracia para empezar a volar a Brasil. Realmente fue un proceso que sería bueno que todos los países estuvieran a ese nivel, ¿no? Realmente un proceso súper expedito, rápido, y en muy poco tiempo pudimos empezar a operar con 3 vuelos semanales. Ahora estamos con 5 vuelos semanales, conectando a San Pablo con Medellín y con el hub. Pero eso es desde el punto de vista internacional. Creo que vos preguntaste por el doméstico. Vamos con el doméstico. ¿Es demasiado complicado operar en Brasil? ¿Mucha competencia? ¿No merece la pena? ¿O es algo que hay que mirarlo hacia el futuro? Porque realmente no tenemos una línea aérea como las vuestras en ese mercado. Mira, yo creo que coincido con Félix totalmente. El avance que Brasil ha tenido desde que yo inicié mi carrera de aviación es absolutamente positivo y muy ejemplar para el resto. Yo creo que genera mucha confianza, por ejemplo, en la regulación que todos seguramente seguimos de cerca sobre si se incluye o no se incluye el equipaje en la tarifa. Creo que es un tema sumamente importante para nuestro modelo particularmente, aunque creo que para todos, Peter, porque la realidad es que ya no, esa división que tú mencionabas que se nos quieren dar, ya no existe tanto, porque todos agarramos prácticas un poco de todo y mercados como Chile, por ejemplo, hoy en día todas las tarifas tienen la oportunidad de poder comprar tu equipaje por aparte, independientemente de tu modelo. Y yo creo que son instancias que Brasil ha hecho una excelente labor para hacer más atractivo. Nosotros recién empezamos a operar otra vez a Brasil ahorita en diciembre. Estamos por empezar unos vuelos a Foz de Iguazú y a Río con buenos resultados. Así que es bueno ver que Brasil nuevamente está siendo parte del network en JetSmart. Nos queda menos de un minuto. Sí me gustaría hacer alguna pregunta de la audiencia, si hay. No sé si están dormidos o no. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Hoy hay varias preguntas. Uy. A ver. Si pueden pasar el micrófono y que se identifiquen. Muy buenos días a todos. María Gabriela Arteaga, de Diario Financiero y de FSUD de Chile. La pregunta, si bien para todos, pero quiero dirigirla a José Ignacio Duñac de Sky. ¿Cómo? ¿Puedo adivinar la pregunta? Sí. En el día de ayer estuvimos en la rueda de prensa de Avianca. Hoy salimos en Diario Financiero con la noticia de la posibilidad de retomar o de pensar de nuevo en sumar a Sky al grupo Abra. Más adelante, cuando una vez se haga efectivo, si es que se hace y se convierte, el bono que ustedes emitieron ya hace un par de años, quedarían unos 3 años más, un 42% de participación con posibilidad de extenderlo. ¿Ustedes qué respuesta le tienen a esto? Y al resto de los panelistas, muchísimos saludos, y también cómo están viendo el tema de las asociaciones y las alianzas, porque hablaban hace un rato también de lo necesaria que es la consolidación de la industria. Muchas gracias. 2 preguntas en una. 30 segundos. Bueno, primero, encantado ahí de conversar con el equipo que escribió la noticia, porque tiene varias imprecisiones que encantado les transmito para que lo corrijamos. Efectivamente, nosotros el año pasado, hace un año, emitimos un bono convertible. Ese bono tiene la capacidad de transformarse en acciones de la compañía, y eso es algo que está vigente. Al momento de convertirse, esas acciones tienen cierto derecho a equity como cualquier inversionista. El concepto que ustedes plantean es un concepto que va más allá de eso. Hoy día lo que tenemos es esta deuda convertible y estamos operando nosotros de manera igual que siempre, la verdad, con un acreedor más, y en el minuto que se convierta podremos seguir teniendo discusiones al respecto. La verdad es que las posibilidades de consolidación en la región
yo creo que son buenas, pero para mí son dos cosas totalmente independientes y, ¿cierto?, hay que ir discutiéndolas a medida que vayan teniendo sentido y que se puedan realizar. Tenemos que terminar en menos de 3-4 palabras. ¿Dónde estáis cada uno en un año cuando volvamos aquí a ALTA y tengamos un panel de todos CEOs con los gobiernos y la industria? Mauricio, empezamos contigo. Flybondi va a estar dentro de un año con una operación al doble de lo que está haciendo hoy, con presencia probablemente en el 100% de las provincias argentinas y con un plan de crecimiento regional muy agresivo, como hasta ahora lo hemos publicado. Ayer anunciamos el crecimiento, estaríamos el próximo año cerrando ese nuevo plan. A mí me encantaría dentro de un año ver que hemos avanzado en todo lo que hablamos hoy. Que avanzamos en las tasas de embarque, que avanzamos en la infraestructura, que avanzamos en un plan de sostenibilidad y que avanzamos en un modelo más cooperativo e integral de aviación sudamericana, que no sea solo líneas aéreas, sino que realmente tome en cuenta todo el sistema. Eso me encantaría. En el caso de Viva, Peter, creo que es dentro de un año vamos a estar, estoy confiado que vamos a estar y se va a haber logrado la aprobación de la alianza con Avianca, que es fundamental para que Viva ojalá pueda seguir haciendo en los próximos años lo que logró en estos primeros 10 años, ¿no? Transportar más de 30 millones de pasajeros, seguir siendo un actor muy relevante en el mercado doméstico colombiano, en Perú y en el mercado regional. Eso es lo que veo, ojalá para los próximos 12 meses. Nosotros queremos seguir avanzando en el desarrollo sostenible de la aviación. Esa es una palabra muy relevante para nosotros y cuando menciono sostenible no es solamente SAF, me refiero a la sostenibilidad económica, a poder seguir creciendo, a poder seguir haciendo nuestros procesos cada vez más eficientes para que los pasajeros también puedan tener tiquetes más baratos y poder conectarse mejor dentro de la región. Para nosotros, ¿cierto?, el propósito es poner el cielo al alcance de todos y queremos hacerlo a nivel regional y para eso necesitamos, como decía Estuardo, la coordinación de todos los actores y creo que, ¿cierto?, acá tenemos una buena oportunidad para salir con mucha energía e ir a hacer mesas de coordinación digamos, interactores y ojalá comenzar con de aquí al próximo año, tener un paso dado, tener una medida concreta que nos permita, ¿cierto?, ir integrando la aviación a nivel regional. Gracias. En un año yo creo que para nosotros sería ideal poder tener a unos gobiernos muy sintonizados con honrar esa promesa de que realmente el turismo pueda ser un instrumento de dinamización de la economía. Si eso es así, crear el marco regulatorio para que eso se produzca y concentrarse realmente en eso y realmente sintonizarse con la necesidad que tenemos los transportadores aéreos de movilizar más gente hacia los países o entre los países, eso termina siendo fundamental. Creo que en gobiernos nuevos, como es el caso de Colombia, el enfoque que tenga el gobierno y lograr transmitir con efectividad ese mensaje y mostrándoles dónde realmente pueden producir resultados, que es el gran afán que tienen los gobiernos nuevos, es, creo yo, el elemento clave de éxito para nosotros. Ese por un lado, y por otro, poco en esa misma línea, en un año nos vemos ya sirviendo Bogotá-Caracas. Esperamos que podamos iniciarlo muy rápidamente, precisamente porque los gobiernos entienden que conectar las dos naciones es importante. Yo creo que se ha demostrado nuevamente hoy como ayer que lo que no falta en esta región son grandes líderes llevando nuestras líneas aéreas. Se ve la pasión, se ve la entrega, se ve el compromiso para traer más conectividad, precios mejores para el consumidor y que la aviación sea un valor social y económico para nuestras economías. Como han dicho todos, a ver si en un año estamos trabajando más de cerca con nuestros gobiernos y nuestros gobiernos vean el valor que traemos a las comunidades por nuestra región. Señoras y señores, nuestros panelistas, muchas gracias. Muchas gracias, Peter, y muchas gracias a los 5 por sus aportes a tan interesante panel. Si me nos regalan una foto, por favor.
Muchas gracias. A continuación, el siguiente tema es sumamente fascinante. Sabemos que la tecnología y la era digital han transformado nuestra industria, nuestra realidad. Por supuesto que aquí no es la excepción. Para eso, nuestro siguiente segmento, tenemos como invitado especial a Juan Pablo Lafosse, CEO de Travelex, compañía que está revolucionando los viajes por medio de la implementación de blockchain. Travelex es orgullosamente miembro de ALTA desde este año. En tarima lo acompaña Florencia Carbone, editora de Trade News, quien será la encargada de conducir esta entrevista tan especial pensando en el futuro de nuestra industria. Bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. Es difícil después de los CEOs venir en este turno, Juan Pablo. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hacer lo mejor posible con la alegría de decir que normalmente cuando hablamos de este tipo de iniciativas, ahora vamos a intentar entender bien de qué se trata Travelex, decimos, bueno, es el futuro. Solo que en este caso estamos hablando de algo que es el futuro, pero en tiempo presente, lo que lo hace mucho más apasionante. Tenés tu historia en el sector, claramente te saludaban todos por ahí, el paso por aerolíneas, la fundación de Almundo. Pero esto es una aventura que uno dice, ¿por qué se metió en esto? ¿Qué es Travelex? ¿Es una agencia digital? ¿Cómo lo definimos? A ver, definitivamente no es una agencia digital, ¿no? O sea, como vos decías, tanto yo como el equipo que me acompaña tenemos décadas de experiencia en la industria de los viajes, en la aviación, en el lado de la distribución, mucho en tecnología. Y justamente lo que hemos entendido en los últimos tiempos, la potencia de lo que es blockchain como tecnología, ¿no? Entonces nos decidimos el año pasado a construir infraestructura, ¿no? O sea, como empresa de tecnología, infraestructura de venta y de distribución basada sobre la tecnología blockchain para las líneas aéreas, no para la distribución de pasajes aéreos. Empiezo a interrumpir, sabes que eso es característica típica de los periodistas, si no, no sos periodista. Cuando uno escucha hablar de blockchain, creo que una gran mayoría lo asocia automáticamente con Bitcoin. Y sin embargo es una tecnología de base que permite infinidad de cosas. ¿Nos contás como para dummies qué es blockchain y cómo se aplica eso en el mundo del mundo aéreo? Vea, justamente, digamos, lo que son las criptomonedas es solo un uso concreto y específico de lo que es la tecnología blockchain. Blockchain conceptualmente hoy es la forma más segura, más confiable, más eficiente y con mayor trazabilidad para todo lo que tiene que ver con la gestión y la distribución de activos digitales a nivel global, ¿no? Es una red global que no depende de servers centralizados y que depende de millones de lo que se llaman mineros, que conceptualmente lo que hacen es procesan y dan autenticidad y seguridad de que todas esas transacciones se pueden dar. Entonces, nosotros, o sea, no nos consideramos una compañía de cripto, sino todo lo contrario. Somos una compañía para la industria de los viajes, una compañía de tecnología que utiliza lo mejor de lo que es la tecnología blockchain. ¿Hay o se habla también de una evolución de lo que fue, lo que es en la industria del ticket en papel, que algunos conocimos porque nos contaron nuestros papás, ¿no? Fuimos usuarios de la época en la que... Yo no. No, Vos sos más joven. yo tampoco. Pero de la evolución esa del ticket en papel al ticket electrónico y a lo que hoy se llama NF Ticket. ¿Qué es un NF Ticket? Perfecto. Bueno, digo, algunos de nosotros vivimos, digamos, lo que fue la experiencia, la aparición de Internet hace un poco más de 20 años en nuestra industria, en lo que se llamó la Web 1, ¿no? O sea, que era una web en la cual uno podía consumir contenido. Luego esto fue evolucionando y se generó, digamos, la siguiente etapa de lo que fue Internet fue lo que se llamó Web 2, ¿no? En el cual uno también podía generar contenido. O sea, el mejor ejemplo son las redes sociales. Y hoy Internet ha entrado en lo que se llama la Web 3. La Web 3 es
justamente Internet, pero utilizando lo mejor de la tecnología blockchain. Y conceptualmente lo que te permite es tener la capacidad de ser poseedor de activos digitales, ¿no? Y al final un e-ticket es un activo digital, y tener la capacidad, digamos, al ser dueño, de poder transferirlo, de poder venderlo, y eso de alguna manera cuenta un poco la historia, digamos, de cómo se pasó el ticket de papel, cómo lo que fue Internet permitió sacarle fricción a la distribución y venta de pasajes aéreos, y esto hizo que la industria creciera 4 o 5 veces en términos de pasajeros. Y hoy estamos entrando como en esta tercera etapa, ¿no? En la cual hay una mejora, ¿no? De ese e-ticket se convierte en un NFT-tickets, y como NFT-ticket tienen una serie de capacidades de distribución mucho más eficiente, tiene la capacidad de resistir reglas de negocio que se autoejecutan porque están validadas, digamos, por toda la red a nivel global, y que eso al final del día lo que genera es que los viajeros tengan un mejor producto, mayor flexibilidad, y que las líneas aéreas tengan, por un lado, una mejor experiencia para sus viajeros, que esto creo que es en gran medida también algo que la industria necesita seguir evolucionando, y es un deseo de todos, pero sobre todo las líneas aéreas pueden aumentar los ingresos, porque en la medida que cada vez que un NFT-ticket se transfiere, ¿no? O sea, porque yo compré un NFT-ticket y se lo quiero regalar a mi madre para el día de su cumpleaños, o no puedo viajar y se lo quiero regalar a un amigo, o se lo quiero vender a quien sea, en cada una de esas transacciones la línea aérea sigue generando revenues incrementales, ¿no? Y por otro lado, como todas las reglas de negocio están inscriptas en ese token, como y dentro de lo que se llama un contrato inteligente o un smart contract, eso también permite automatizar todos los procesos de postventa. Entonces también para las líneas aéreas esto implica una capacidad también de bajar sensiblemente todos los costos operativos. Y al final del día también lo que está haciendo es teniendo la capacidad de amplificar su distribución, porque permite ser partners de sus propios viajeros, que tienen la capacidad de generar un reach, o sea, generar la capacidad de transferir peer-to-peer a quien quieran, a través de sus redes sociales, a través de WhatsApp, a través de Instagram, digamos, canales que hoy por ahí es muy difícil para las líneas aéreas estar presentes. Ahora, ahí si no entendí mal, entonces lo que hay en el fondo es un cambio de propiedad. O sea, hoy en día el usuario que compra un NFT ticket es verdaderamente propietario de su ticket en el sentido de que lo puede transferir cuantas veces quiera, a quien quiera, sin pagar penalidades. Y de hecho, hoy no sé si se puede hacer transferir el pasaje a nombre de otro si no es con este sistema. Claro, justamente, digamos, por ahí los que tenemos canas o no tenemos pelo, vivimos alguna época en la cual los pasajes eran endosables y full refundable, y luego, digamos, la industria fue evolucionando, digamos, con todo lo que fue revenue management y demás, que fue algo grandioso porque permitió en gran medida democratizar y agrandar la industria, pero al mismo tiempo generó también fricción dentro de la industria y quitó derechos de propiedad en algún punto para el viajero. Nosotros lo que estamos haciendo de esta manera es utilizando blockchain para alinear los intereses de las líneas aéreas y los viajeros, porque el viajero se convierte en el full o el verdadero dueño de ese activo, pero con una serie de reglas de negocio que están inscriptas y que no pueden saltarse, y eso es lo interesante de blockchain, que permita que la línea aérea pueda seguir generando ingresos constantemente, y tanto porque gana un transaction fee, como porque si hubiera un aumento de valor en esa transferencia, la línea aérea se lleva automáticamente la mayor parte de ese ingreso, que se transfiere automáticamente a su cuenta, ¿no? Entonces, esto es una forma, como te decía, amplificar la distribución a través de todo lo que es peer-to-peer, pero de una forma tremendamente rentable para la línea aérea, y realmente muchísimo mejor para el comprador, para el viajero. ¿Todo esto que estás contando es una teoría espectacular que llegará en algún momento o ya está en uso? Hay aerolíneas que ya están operando a través de
de esta tecnología que facilita o que provee TravelX? ¿Es una cuestión de futuro inmediato? ¿Dónde estamos parados? Mira, la verdad que nosotros hicimos, digamos, ya dos grandes pruebas de concepto, por un lado con Europa y ahora más en gran escala con Flybondi, en el cual esto ya existe, la tecnología está implementada. Conceptualmente el primer caso de uso lo hicimos lanzando una plataforma junto con Flybondi en donde cualquiera puede comprar estos NFT tickets y realmente está teniendo muy buenos resultados, principalmente porque hay casos de uso que hoy que la industria tiene, que son muy complejos, como por ejemplo todo lo que es la compra de allotments o de cupos de las agencias de viajes, o compañías que necesitan organizar eventos, entonces necesita comprar un NFT que de última puedan transferirlos en caso, porque quizás no saben quiénes son los que van a viajar, o hace poco, no sé, la semana pasada un banco compró, no sé, creo que 500 o 1000 tickets porque se los quiere regalar a sus viajeros, ¿no? A sus clientes. Y por eso en todos casos de uso que son como muy complejos en la dinámica y con la tecnología existente. Entonces nosotros simplificamos esto y esto ya está funcionando. Pero esto es como fue el primer caso de uso. Ahora estamos avanzando hacia otros dos modelos y tenemos más de 60 líneas aéreas que se van a estar implementando en el próximo año. Que uno es darle, digamos, que la línea aérea directamente le ofrezca a sus viajeros un NFT ticket, ¿no? y que nosotros, o sea, un modelo más de ancillary en el cual el viajero puede optar, pagar un poco más para tener un e-ticket enriquecido, ¿no? con mayores capacidades. Y el otro modelo que estamos implementando, que hasta ahora parecería que es el más adoptado y el que vamos a estar implementando con Flybondi de acá a 3 o 4 semanas, es un modelo de full tokenization, que implica que directamente el 100% del inventario de las líneas aéreas, o sea, estos 100% de e-tickets, se van a los pasajeros se les va a entregar un NFT ticket con todas esas capacidades y como te decía hoy, o sea, las líneas aéreas van a vender ese inventario, pero luego van a seguir generando ingresos sobre ese ticket que inicialmente, digamos, generaron un ingreso a través de la venta. Ahora, permitime ser un poco abogado del diablo. Todos los cambios están buenísimos, nos encanta, es políticamente correcto decir sí, tenemos la cabeza abierta y esto es lo que viene. Ahora, siempre generan un montón de temores, de resistencias, de miedos básicamente, ¿no? Es súper disruptivo y uno se pregunta cuán complejo es para las agencias, de un lado, operar con este sistema y para el usuario, pensando también en el que está del otro lado. Mira, la realidad, digamos, todas las dudas y los miedos que existieron en el último año, los fuimos en gran medida modificando el producto, modificando la propuesta de valor, con un grupo de expertos de muchas líneas aéreas, junto con consultoras internacionales como McKinsey. Hoy estamos implementando esto en las primeras líneas aéreas junto con BCG, que es un especialista en todo lo que tiene que ver con Revenue Management, justamente para mitigar y cualquier riesgo de dilución, etc. Pero al mismo tiempo, la forma que nosotros desarrollamos esto es un layer que está por arriba de todo el stack tecnológico de las líneas aéreas. ¿Qué quiere decir? No hay que cambiar, o sea, no es un proceso que hay que cambiarte la tecnología existente. Nosotros estamos... Ni para la aerolínea ni para el que quiera comprar un NFT ticket. Para nada, digamos, es realmente muy simple. Es un proceso que lleva semanas de implementación, no meses, que no hace falta matar ningún otro proveedor ni cambiar nada de la tecnología existente, porque justamente nosotros nos integramos y estamos por arriba agregándole capacidad de funcionalidades a las líneas aéreas y a los viajeros, ¿no? Cuando en 1998 se lanzó Google, hubo quienes dijeron, algunos años después de haber visto de lo que significó en el cambio exponencial para todos, en todas las actividades, hubo quienes dijeron, bueno, en vez de AC, antes de Cristo, después de Cristo, deberíamos decir AGDG, porque la vida cambió definitivamente. ¿Crees que esta revolución de los viajes tokenizados, si es que los podemos llamar así, va a producir, digamos, un cambio tan importante en la industria aérea
¿se va a trasladar a otros ámbitos del transporte y de la vida cotidiana? ¿Cómo prevés esta revolución en camino, en marcha? Mira, por un lado, digamos, claramente yo creo que la tecnología blockchain va a ser un antes y después, o sea, o lo que se llama Web 3 en la vida de todo el mundo, ¿no? Pero si pensamos en la aviación, es realmente un game changer, o sea, realmente va a cambiar y va a mejorar la industria, va a permitir iniciar un proceso de crecimiento como permitió Internet, porque en el fondo lo que estamos haciendo es generando fricción, ¿no? Permitiendo un aumento de ingresos, permitiendo una reducción de costos y sobre todo, digamos, estamos creando un activo, ¿no? Que es el NFT Ticket, que es un activo, digamos, que le da flexibilidad al cliente, que permite una anticipación mayor de compra y un poco lo que nos está pasando en general, digamos, en todas las regiones del mundo, en Asia, en Medio Oriente, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, es que está habiendo una adopción, está habiendo una aceptación de esto, por lo cual yo creo que en muy poco tiempo, como en su momento el e-ticket fue la evolución del ticket de papel, ¿no? Y esto ayudó a toda la industria, el NFT Ticket va a ser la evolución del e-ticket y vamos a estar en una industria con una experiencia muchísimo mejor para los viajeros, pero sobre todo con una industria muchísimo más rentable, una industria que va a entrar en una etapa de crecimiento muy relevante, porque al final del día lo que estamos sacando es esas barreras de entrada, esas barreras de compra. Hoy en el panel anterior, ¿no? Hablaban de justamente cómo hacer para incentivar la compra, cómo hacer, y en algún punto, este es como el core de lo que estamos haciendo. Y esto, digamos, con tantos años vendiendo viajes, uno sabe que el principal killer de la conversión en el momento de la compra es no tener el 100% de la certeza de que uno va a poder viajar, ¿no? En 2, 3 meses, 6 meses, un año, con su familia, porque no sabe los exámenes de tu hijo, digamos, hay tantas variables que no puede saber. Ahora, comprando un activo que tiene esa liquidez, pero que al mismo tiempo esta transferencia sigue generando ingresos constantes para la línea aérea, es alinear los intereses de todos y es lo que va a permitir que la industria crezca, pero de una forma absolutamente sustentable y sobre todo mejorando la experiencia de los viajeros, ¿no? O sea, esta es una industria que quiere ser customer centric, que quiere ser passenger centric, pero no es fácil, ¿no? Creo que ayer hablábamos, ¿no? De todas estas crisis constantes del petróleo, de las guerras, generan como dificultan la capacidad de innovar y de pensar más en largo plazo, porque uno tiene que tomar decisiones muy de corto plazo, ¿no? Y esta es como lo fue Internet, esto es como un cambio paradigmático que va a llevar y va a empujar a la industria hacia otro nivel. Así que estamos muy contentos de poder estar haciendo con muchas líneas aéreas del mundo, con profesionales increíbles que se están sumando a este cambio. Bueno, como ya estamos pasados de tiempo y queremos comportarnos bien, así no nos vienen a buscar para sacarnos de acá, da la sensación, Juan Pablo, que cierra por todos lados la propuesta, porque también en el panel anterior se habló mucho de lo que es la búsqueda de la eficiencia y el tema costos. Por lo tanto, suponemos, si todo se da como debería, que el año que viene, emulando a Peter, que está preparando los paneles para el próximo foro de ALTA, seguramente podamos charlar, ojalá, de más acciones concretas y de un tema que hoy por ahí nos parece todavía un poco extraño y con siglas que tenemos que terminar de digerir y de aprender, pero que se incorporarán, todo indica, a la vida cotidiana de quienes están en el sector. Así que 30 segundos de cierre. No, digo, como vos decís, estamos convencidos, digamos, que esto es como la evolución, y es una evolución que, insisto, cuando hay cambios, siempre los cambios dan miedo, y siempre hay como sectores que podrían estar amenazados. Lo bueno y lo que a nosotros realmente también nos incentiva y nos apasiona con respecto a lo que estamos haciendo, es que este es un cambio que no deja a nadie afuera, ¿no? Que, como decía Stali, es mejor para las líneas aéreas, es mejor para los viajeros, incluso es mejor para los retailers, es amplificar la distribución y estamos teniendo muy buena adopción de grandes líneas aéreas latinoamericanas, pero también grandes líneas aéreas en distintos lugares del mundo. O sea que, como vos decís, ojalá en un año podamos estar contando todo lo bueno que pasó y cómo este proceso se puede seguir acelerando. Muchas gracias.
Gracias a vos y a todo el panel. Gracias Juan Pablo y gracias Florencia. Si nos regalan una foto, por favor, antes de bajar. Sin duda, pues una conversación de mucho valor para evidenciar las oportunidades que tiene la industria aérea para migrar a un futuro más eficiente a través de la tecnología de blockchain. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora continuamos con el segundo panel, Runway to Long-Term Recovery. Para él llamo a tarima a Tracy Cooper, CEO de Bahamas Air, miembro de ALTA desde 2007. José Frick, vicepresidente de Operaciones y Comercial para México, Caribe y Latinoamérica de American Airlines, miembro de ALTA desde 2019. Felipe Bonifati, Senior Director de Lufthansa para Sudamérica, miembro de ALTA desde 2018. Janice Balkin, CEO de Emerging Markets de NATA, miembro de ALTA desde 2019. Y Alex Santilla, vicepresidente de Latinoamérica de Delta Airlines, miembro de ALTA desde 2019. El panel estará moderado por Carlos Osores, vicepresidente Managing Director de Aviation, Travel and Tourism de ICF, miembro de ALTA desde 2004. Bienvenidos. ¿Nos escuchan? Ok. Buenos días a todos y como decía antes que nada, muchas gracias a ALTA por la invitación a ser miembros de este panel. Y también, como menciona Mercy, hemos sido miembros de ALTA desde el comienzo y es muy grato ver cómo la organización ha evolucionado en este tiempo. O sea que, nuevamente, gracias. Y gracias a ustedes por participar ahora con nosotros. El panel lo voy a moderar en inglés. So, we're going to talk about long-term recovery. And let's start by framing the discussion. So we've heard over the last 2 days yesterday from Mike Lindenberg, earlier from Peter Sura, about how the industry has largely recovered at the macro level, at least in terms of traffic. Yes, there are still regional differences, there's no question about that, and also the financial performance is not quite where we want it to be, but from a traffic perspective, it's remarkable how well it has recovered. Now, in the last 2 years, a lot has changed. There's been significant structural changes in the aviation industry. To start with, 3 of the region's major carriers underwent a difficult restructuring process. We've also seen tremendous growth from ultra-low-cost carriers, as we just heard. And it's remarkable. Today, among all of the Latin American carriers, 25% of the seat capacity is flown by ULCCs, and that compares to about 15% just right before the pandemic. So they've almost doubled in size as a result of the pandemic. And we've also seen new alliances emerge. You have the ABRA Group, you have the relationship between JetSmart and American Airlines, as well as some startups like Arajet. So there's significant change in the structure of the business. The pandemic has also accelerated significant societal trends. So we've had a rapid increase in digital transformation. Some specialists say we've accelerated between 5 to 7 years. You've had a boom in e-commerce. And then you've also had a significant increase in the awareness of environmental issues. Certainly when I came to ALTA 2-3 years ago, you wouldn't have had 2 panels on the first day on sustainability, and now it's first in front. So it's remarkable, though, to see how resilient our industry has been, and we should really be proud of the resilience of the traffic in the region. However, and there's always a however in this business, as we're also hearing, we have significant headwinds, a deteriorating macro environment globally, some political instability in the region, and so that's the backdrop that's going to frame our discussion today. We're going to be talking about the recovery, the pathway, and we have here a diverse panel that represents 3 large full-service international carriers, 1 state-owned Caribbean carrier, one of the most important regions for tourism in Latin America and Caribbean, as well as one of the region's largest airport services providers that has strong ambitions to grow. So with that context, let's get going. I'm going to start from left to right here. The first is, your organizations made significant changes during the pandemic. Not the short-term ones to make it through, but really some structural changes. If you can just give me an example of 1 or 2 of those structural changes that you made that have made you stronger for the future, please share that experience with us.
Yeah, so I'll go first. First of all, thank you for the introduction. It's great to be here on behalf of Delta Airlines. It's great to share the stage with such a great group of industry leaders as well. You know, the pandemic was obviously terrible for everybody, for our industry, for even our companies, certainly for our society. But I think we can all admit there were some positives that came out of it and maybe some silver linings. For Delta, we went into the pandemic, we always say we're very people focused. We're very proud of our business culture, our corporate culture. And when it comes to customers, that's really our North Star, our guiding principle that we follow. And if anything, the pandemic really just confirmed that was the right approach for us. Obviously, we all kind of, resorted back to our families, our friends, taking care of, truly what was important during the pandemic. And it confirmed for Delta that is the right kind of North Star for us. So to answer your question specifically, a couple things that we did. First, we were the first airline to hire a chief medical officer. Dr. Henry Ting was previously at the Mayo Clinic, and he really helped us through the pandemic, guided us with some really smart science on the right way to approach it. We were the last airline to keep middle seats blocked, for example. That was a big safety thing, but honestly, it was more important just from a peace of mind perspective for passengers, also for crew, just operating in a very dynamic, sometimes dangerous environment. Since the pandemic is, I won't say over, but maybe a little bit more under control now, Dr. Ting for us has shifted his focus more. He's not focused on COVID and things like that. He's he's our Chief Health and Wellness Officer. Obviously, mental well-being is very important now, and he's giving us a lot of guidance on that, financial well-being, all the things that are important in our society. So that's one. Second one I'll say is, obviously the consumer changed a lot. The consumer is always changing, and I think no more so than during the pandemic. And the customer needs changed and what was important to them. Customers now demand more flexibility. They demand really owning the travel experience themselves. They want to do everything on their phone. So you touched on digital enhancements and technological advancements. That's important for us. And we also use the pandemic as an opportunity to accelerate a lot of the airport projects that we had planned. Delta committed more than $10 billion to airport infrastructure projects in the US, also in Latin America. And when people weren't flying, when gates were empty, when terminals were closed, we use that as an opportunity to actually fast track some of those advancements so that now coming out of the pandemic, people can experience a more enjoyable travel experience from kind of start to finish. So those are the two things that come to mind to me. Thank you. How about you, Janice? Let's get a perspective from the airport services side. Working. Okay. Hi. I think for what we learned in the crisis came so sudden, and one famous politician, I think, said, yes, we can. And what we actually learned, we can where we want to. In a matter of weeks, we had SOPs, authorities came together to tell us how we can handle these beasts called passenger aircrafts with cargo in cabin. So within weeks, these aircrafts were in the air, we were shipping essentials, and the whole world basically, especially airports, discovered, oh, there's a cargo. And I think we should not forget that agility that we had in the system. When we actually come together, we can do a lot. Then on the passenger side, of course, it was quite the opposite. I mean, even for those of us who travel 200 times a year, we didn't know which form to fill and where to go. And felt sorry for passengers who were stuck in transit because the rules changed while they were airborne. But I think from the company perspective, we discovered how resilient we are, how agile we are, and especially we are a global company operating in around 130 airports now. But structurally, we made decisions now going into countries as we invest and open up businesses. We will not do any more one service line. We will use the value proposition that we have across Donata, which is airport ops, in-flight catering, retail, hospitality at the airports, and of course travel, because it gives us more legs to stand on. And those markets that were
where we were diversified as a group, performed far better than the single service line. Because as you know, in ground handling, we make money per turn, but in catering, we make money per meal. So it was all good for ground handling when all these aircrafts are flying with supplies, but catering was not really, just doing crew meals. So there was nothing else. But I think Brazil, of course, for us, is a new market. We entered in 2015. It was a standout because authorities were very cooperative and they kept the essential network going here. And the volumes were very much back up very quickly. Well, it's a very different story for the Western, or let's say Europe and US, where there are many markets closed and China continues to be closed. Jose, how about from the American Airlines perspective? Yeah, look, good afternoon to everybody, and thank you, Carlos, for the opportunity to be here. Look, I'll pick up where my colleagues, talked through, of course, and shared some of their experiences. At American, what was really, you go back and really resonates, and I was thinking about this question, and since 1984, we didn't have a cargo-only flight. And when you think about the recovery and you think about how nimble we are, and just as we're having the conversation of how nimble this industry is and how nimble we all are, and we should be really proud of that. We started our first cargo-only flights, right, since 1984. In many cases, of course, that was first to ship vaccines and PPE and other things of that nature that were more crucial. But then, of course, some of the goods that needed to get out of crucial goods that needed to get out of some locations, especially Asia and others. From our customer perspective, a ready-to-fly hub, if you will. It was mentioned, of course, the multiple forms, the multiple requirements, the different vaccines, how many quarantines, when did the quarantine start? Did it start when the flight left? Did it start when the flight arrived? It was really confusing. It was confusing for us in the industry, and frankly, for all our customers across the globe, it was very confusing. So that was, of course, another example. And the third that I'll share is from our aspect, it gave us the opportunity to relook at our network. One is we're a much more nimbler airline than I think we were, and I think that's true for all of us as an industry. You see some of our schedules that for years, for those of you that have been flying around, you were used to flight 123 that left at 7 a.m. to LaGuardia, and it was there 7 days a week. Well, today it's not so there 7 days a week. It just, now we look at peak periods, we look at opportunities, but also gave us the opportunity to relook at our network. And some of our wide bodies during the pandemic were flying to locations that, frankly, the demand was there, but frankly, they weren't made for that, right? Cancun was full of wide bodies for all of us, which is just something of how we became very nimble in the industry and took advantage, of course, of the current crisis. And the last thing I'll share is, which I think is one that is an opportunity for us to continue to spring off board on. Through this entire process, I think we all came very close to all our governments. We started to learn about health authorities, we started to learn about tourism boards, and we started having more conversations with ministers about entry requirements and how we could help them collectively help each other reopen countries. I think that dialogue that we all opened through that time frame is one of which that we can't lose sight, that we need to continue that dialogue in our complex region in Latin America. Thank you, Jose. Felipe. Thank you, Carlos, and good morning to all of you. So the question is quite interesting because, of course, we changed a lot of things during the pandemic and for the pandemic, and clearly the health regulations, immigration, and so on. But if I just think of what are those changes that remained after the biggest part or the worst part of the pandemic, from small things to very big things. So if I would start with the ones that maybe were the biggest challenges for us. So the Lufthansa Group has several legacy carriers as part of our group, and the ability to remain flexible, agile, and react quickly was clearly not something that legacy carriers were very good at the past. And I think we had to do that during the pandemic, and that's something that we have learned how to do that, and that is something that is remaining until today. So this puts us closer also to our customers, to our business partners, to our service providers, and of course to authorities and governments. So that part was really big for us and remains today. But also in a smaller scale, if I think of concrete things that we have changed and changed for good, is when it comes to of course we went through a reorganization as most of the
companies during that time went through, and we thought, what is the common denominator for all our internal departments? And clearly it's the customer. So when you think about the customer and you put in the customer's shoes, then you rearrange your internal organization to fit the needs of our customers. That's why, I don't know, airports and commercial and marketing are on the one hand, or for example, the new ways of working with the commercial teams and marketing teams and corporate functions through hybrid work, finding a better balance between private life and business life. Those are things that came through the pandemic and are clearly here to stay for us. So overall, I would say, even though everything goes around the customer, during the pandemic it was even more clear that that the only focus is exactly that one, and this is what remains very clearly for the Lufthansa Group. Thank you, Felipe. And now, Tracy, we haven't heard a lot from the perspective in the Caribbean markets. Please, what's been your experience? Well, I'll be echoing some of the things that were said before, but the thing that really helped us along was the digitalization. Even from entry ports coming into all of the countries needing to be showing their vaccination process, etc. It shows that really you could rely on digitalization a lot more than we're doing presently. But as we can expand that for the Caribbean, what we saw was a 81% reclamation of passengers. And that surprised all of us. I mean, I believe my colleagues here would say the same thing. And one of the things as we move forward is that perhaps we need to recognize that the aviation industry is much more resilient than what we thought. And that at the end of the day, we shouldn't overreact, because a lot of us did a lot of deep cutting and all the rest of that stuff. And this past year, especially for Bahamas Air, this past summer, we were not able to meet the demand that was there at our doorstep. So at the end of the day, going forward, we need to learn from what we've done in the past and make sure that we're not, like I said, overreacting to what the circumstance is, but that we should have some comfortability within the aviation industry that we can get over these things. Perfect, thank you. So you mentioned going forward, but before we go forward, let's just do a quick recap of how we emerge from the pandemic stronger. We've heard things like more resilience, greater agility, more flexibility. Customer centricity is taking a newfound focus, which before, having a chance to revisit and rethink the way you build your networks, better relations with governments, and of course, digital transformation, which we're going to get to. So before we go on to the next topic, first I want to get the public involved, the audience involved. You've been quite quiet, and so it's time to have you participate. So, question, how many of you can just raise your hand, how many of you are optimistic about aviation in Latin America in 2023? So I'd say 95% of you are optimistic. Great. We want to see. So on that note, and now in the room, but we've experienced a strong recovery. That much is said. But now we're facing a potential global recession. What is your view on the LAC region, so Latin American Caribbean region's outlook, and what do you think are some of the greatest challenges? If each of you can just enumerate one or two challenges, and again, I'll start from left to right. Yeah, I share the sentiment of the audience. So I'm extremely bullish on the region. Obviously, it's a super dynamic region and entity, which makes it so much fun, all the different countries and customer bases that we get to cater to. So that makes it fun. It's also a natural hedge if one country is experiencing economic or political turmoil. It allows us to focus in another area, maybe to backfill some of that traffic. But I'm extremely bullish. Also, in South America in particular, there's still, until recently, been some restrictions related to COVID. So those are coming off, which are tailwinds. So even with some perhaps macroeconomic headwinds, it's not necessarily all
negative. Also for Delta specifically, you mentioned earlier the changing competitive environment. I would remind you also that Delta LATAM joint venture was just recently how could I approved. So forget? we're very excited about that. That came a couple weeks ago. And so for Delta, that's also a tailwind as we build into the new partnership with LATAM. As far as challenges go, I think with some of that dynamic nature, you also get some challenges that we need to work through. I think the message that I would give is, we're all in this together. We all have the same incentive, which is to have growth, whether that's airline growth or economic growth. And us having the ability to grow allows, more tourists in, allows more business customers in, which adds commerce and things like that, and it's all in that. It's more jobs for employees in the airport, on the airplane, but also in the tourism sector. So there's a lot of kind of commonality there that I think we should focus on to kind of raise all boats together. Thank you. Yeah, I will let's start with some maybe good news instead of challenges. We clearly benefited from the outsourcing trend from the airlines in the region, particularly LATAM, during COVID, and this has worked out really well. And we're quite sure this will continue, and that's why we're also quite optimistic about the market. The other thing is during, of course, these tough times, we became very close to our customers and the stakeholders, and that's my hope this will continue, so we don't go back to the old days. Because when you asked about challenges, of course, it's nothing unique. It's inflation and also the cost of capital. So when it gets tough for the airlines, it certainly gets tough for us as being their supplier. So it is my wish that we don't lose this one team together, because it's not all that rosy out there. Short term, we're going to go through some pain. Jose? I share, obviously, the sentiment from my colleagues to my right, and certainly, of course, the folks in the audience. For us, we're very optimistic. As a matter of fact, we have almost 25% more seats available in 2022 versus 2019 for this particular region. We're obviously very proud to be the largest U.S. carrier in this region, and we continue, of course, to grow, which is a great opportunity. But what I would say is, as you look at this recovery, and just going back to how you set the table, Carlos, is the recovery for us, and I think we all seen it this way, started with short-haul Latin, right? And as we saw that very strong demand in short-haul Latin, it's still there. But now we're starting to get to the point that even the longer haul, Latin and South America, we're starting to see that very high demand. So very optimistic about that. As you look at challenges, without stealing some of the thunder from my good friend Tracy to my left here, but you look at some of the pent-up demand that's there for specifically the Caribbean and Mexico. And some of the challenges that we have is infrastructure and just ensuring, of course, that we work very collaboratively with our airport authorities and certainly our regulators, because clearly the least thing we all want, and we see that on a Saturday in the Caribbean, that we all elect to fly in, and it's pent-up demand, everybody wants to be there, but we don't have opportunity to park airplanes, our custom halls are full, our customers are waiting too long before they get picked up. And an experience that when you think about the entire ecosystem, it's all our responsibilities for those up here in the panel and all of the audience to ensure that we're all working very closely to, that we were able to match that pent-up demand with the infrastructure and the systems, even on the air traffic flow perspective that we see in the Caribbean on Saturdays as well. Thank you, Jose. Felipe? Well, the recovery in South America has been fantastic, to be very honest, and we all know that it came quicker than expected on one hand, which also puts us in front of challenges that were not expected to be there. That's, for example, how quickly can we regain capacity in the market, for example. And it's not just South America and the Caribbean as one part where we are success, but also the network onto our flights out of the hubs. We still have, of course, some areas of concern. Asia Pacific remains an area of concern, and we have many customers from South America and the Caribbean flying via our hubs in Europe to Asia Pacific. Nevertheless, we have enough reasons to remain very optimistic
We shall celebrate success with our teams and business partners. We shall reward loyalty to our customers. And there are lots of things that are really going well and therefore with very good reasons to celebrate. Challenges that we are facing internally is clearly the capacity. How quickly can we get aircrafts and pilots and cabin crews and also ground staff in order to be able to operate more flights and have more capacity in the market. And externally, I would say that maybe one of the biggest among, of course, being Argentinian, inflation is a topic which never goes away in our minds and in our lives, but I would say also regulation. Regulation remains a big challenge, and we are not seeing a easier customer-oriented regulation, unfortunately, in many countries in the region. Thank you. Tracy. So I'm going to probably combine the last two guys who've spoken here. The whole thing for the Caribbean is that we're still fighting some things that we were fighting actually before the COVID pandemic. And that is harmonization of efforts and, like you said, the limited infrastructure that we have. And also to better servicing of the Caribbean, particularly intra-Caribbean traffic. And so we've had Caribbean Aviation Day about 3 weeks ago in Cayman. And one of the things that we spoke about is just that. How do we use and in the Caribbean, we have limited resources. And how do we use those limited resources, especially Bahamas Air, Cayman Airways, Caribbean Airlines, Inter-Caribbean, and Sunrise, who's here today. How do we use all of our efforts to make sure that we have a blanket situation for moving in and around the Bahamas, especially for multi-destination servicing, so that the industry gets better, and by extension, then the airlines get better. We also talked about, harmonization of the air navigational facilities that are in the in the Caribbean. In that in Eastern Caribbean alone, you have 10 authorities that you're flying through and changing over and all the rest of that. We also talked about the fact of having harmonization within having a common entry for the Caribbean. So if you get a Caribbean visa or have the ability to get into one Caribbean country, could you then use that same facilitation to go to all of the rest of the other Caribbean countries as well? I mean, the reality is that some of our island nations are only 30 minutes apart. And so how do we get over all of that? Harmonization of air, harmonization of intra-regional flights, harmonization of the taxes system, so that we're all playing with one level field and could get more tourists or more persons wanting to come to the Caribbean. Thank you. So the takeaway from this is that there's generally quite a bit of optimism, and there's three buckets of challenges we're seeing. We're seeing on the first hand, there's the macro challenges, which as airlines or aviation professionals, we're just used to. Can't do much about it. Then you have challenges that are related to perhaps internal growth barriers. I'm hearing that you have some issues with fleet availability, staffing availability, so those are kind of luxuries that have emerged in the pandemic and that will take time to sort out. And then lastly, there's these external challenges that come from the need for more infrastructure, for better regulation, and probably within the Caribbean you have a specific set of issues which would merit its own panel really to discuss, because we've talked about in the last couple of days of how aviation is not a luxury, it's really a necessity, and nowhere more than in the Caribbean, right, where you really need aviation to be able to connect these small islands. So we're going to change gears again, and I'm going to also pin the audience. We're going to talk. We've heard about digital transformation as being one of these emerging trends, and it really hasn't gotten a lot of attention at ALTA, except for the last discussion on NFTs, which was fascinating. But before asking the panelists, I'd like to, again, hear from the audience. How many of you today do most of your shopping on a tablet or a cell phone, so on a mobile device? Okay, so it's more like 60%, but still, I'm sure that if I had asked that question 3 years ago, it probably would have been lower. So we're seeing a significant change in how we consume, and the fact that everything has to be at the power of our hands, customer centricity. So on that note, the pandemic has accelerated digital transformation across the world, not just in this region.
how is your organization leveraging this technology to improve the business, whether it's internal or whether it's customer facing? Yeah, I think in this case, it's a nice convergence. We talked about the customer wanting this more than they had previously, the pandemic accelerating that. And then you've heard a lot about just a stress system overall. And those things are very aligned, right? If we give the customer what they want, which is more power over their own journey, the ability to change, the ability to book, and really control the entire journey. And for Delta, the entire journey is not like when you get to the gate to when you get off the plane. It's when you start packing at your house. That's the beginning of the travel. We call it the travel ribbon, all the way through to when you get to your final destination, which is your hotel or your house. So for us, that's the objective, is to try to accelerate that and give folks the ability to handle it themselves. And if we do that, then it takes some of the stress off of the airport experience, which we've just acknowledged is a little bit stressed right now. Thank you. Yeah, for us, we are very dependent on the airport infrastructure, right? What kind of on-the-ground product we can deliver. And it starts with the friction points. I think it's no secret to all of us from the industry, we had a horrible northern summer in terms of service delivery in the north. And I think here is the opportunity for this region to leapfrog. And when I'm thinking about two practical on-the-ground issues, there's no reason these days we should not be able to process most of our passengers through self-service, right? When you enter the terminal, you have the self-service machines that are 3 in a corner in a dust, and 2 of them don't work. We have to embrace that, because that brings the resilience to the system. We can have check-in open all day, people can come and check in whatever they want, and at the gate, we can use biometrics. It's all there. And people can board the flight. That's much more safer. I mean, rhetorically, we could ask, why do we still have boarding pass? I mean, what's the purpose of boarding pass? I mean, you are the boarding pass yourself. So we would like to see the opportunity here that we can invest, if the airports can, into a proper self-service infrastructure, which is now much more affordable than it was 10 years ago, even 5 years ago, and biometrics. So that's our take. Yeah, look, I'll pick up a course where my colleagues left off. You know, when you think about technology today, you know, in America, we're looking at from many different angles, no different than my colleagues here. But one of which is that is really important is, one, of course, our customers want to have the ability to self-serve, whatever that may be able to look at where their bag is, if it was scanned on arrival, if it was scanned on departure. If the passenger is through the terminal, do we wait for the customer? Is the customer nearby? But as we think about technology, one of the challenges, of course, is technology is moving faster than our regulators and our privacy laws and others. And in many cases, the technology is there and we're able to enable our customers and levers that are there, but we all collectively need to rally around to perhaps be a little bit more nimbler around the globe as we look at things like biometric boarding, because that, of course, drives some privacy concerns and others depending on what part of the globe. And lastly, I'll say that we're also looking at it from a different perspective in a partnership with Microsoft, you know, artificial intelligence, AI. When we look at these mega hubs for us, you know, the DFWs and Charlottes and Miamis of the world, you know, you're also looking at technology of where you can gate your aircrafts and when you could be more efficient with your fleet. And some of these mega airports, if you land on the east side of as I jokingly call it, and you land on the east side of DFW, you're in a different zip code. And by the time you taxi over, it's like a 20-minute taxi, but then that aircraft might be actually taking off out of the west, but we gated it out of the east. So you lose 35 to 40 minutes taxiing around those mega airports. So as you think about artificial intelligence, where it's helping us understand the efficiency of the fleet to allow us to go from, if the aircraft arrived on the east side of the aircraft or the airport, it should go to east side gate, and it should also depart, you know, it should be a departing East Coast type of departure, right? So all that to say is that's where we think technology is going to really help us in the future, not just for our customers, but clearly for our fleet efficiencies, and also, of course, from a net zero perspective to help on fuel. Thank you. So one of the many learnings of the pandemic is how digitalization took over so many things.
and they just asked the audience about, the purchasing of goods via the internet. And I would say it's just a very small part. The purchasing process of a ticket, of a trip, is a very small part of which is digitalization is needed. The whole topic of inspiration, how do we get inspired for our next trip? That's also going through a digital channel. How does it work when it comes to pre-flight services or connectivity on board or after-flight services and post-sale services and so on? So those, all the touch points that we have with our customers from the very, very beginning, from the inspiration up to getting back home intermodal, meaning maybe working, with mobility providers, including trains in Europe and so on, is part of digitalization. And we do believe this is something that is here to stay, clearly. However, the Lufthansa Group also believes in human touch. And we do believe that digitalization is needed, but also there must be a component that whenever customers are willing to interact, with people, we are a people business, yeah? And therefore, its digitalization is extremely important, but also with the right balance with human touch. Thank you, Felipe. And Tracy, you mentioned this earlier, so tell us. Yes, well, when you asked everybody to hold up their hands about online shopping, I didn't, but that's just because my wife does it all, and I don't have to worry about it. But I tell her, and I tease her all the time, the fact that she is probably Jeff Bezos' biggest fan, right? Because Amazon and Amazon Prime where is that for her? It's not reinventing the wheel. The approach that Amazon has taken is the fact that they're using digital means of which to provide the greatest efficiency that you can have. We as airlines, and I'm being careful here in saying this, but we're labor intensive, very labor intensive. 20+% of our overall cost is really revolving around labor. And that's where the other industries have far surpassed us, and using their partnerships as well in being able to provide not just a product, but a dynamic product, a product that you could go one place and get almost everything that you need. And so as an aviation industry, in trying to reach those points, and I'm not talking about mass layoffs and all the rest of it, but as we're evolving, that pretty much we got some catching up to do. But digitalization is huge. It goes beyond not just our aviation border, but it connects us to every other thing that you can think of. The airport and the airlines work in harmonization through digitalization, other product lines. A lot of us has done some of this stuff. But basically, that's where it is. Thank you. So it's clear that this digital transformation and the efforts that your airlines and organizations are making are positioning us for a stronger recovery. You're making you healthier for the future. It allows you to make smarter decisions, to be more efficient, to anticipate things, whether it's customer needs or whether it's aircraft maintenance, and of course, to be much more responsive at the end of the day. So we have 3 minutes. I just want to make sure, I have one last question for you, but before asking it, I want to be respectful of anybody in the audience that has questions. I can't see because of the blinding light, but if anybody has any questions, no? All right. So we have 2 minutes and 45. I could have sworn we had more time, but it's been flying since we've been having fun. All right. I'm not Santa Claus, but it's almost holidays. You can make one wish. Tell me one thing that you would change, one growth barrier that you would change for the Latin America region. It's one, but it encompasses a lot. And for me, it's friction in the system. You talked about travel being a necessity. Going to the grocery store is a necessity as well. But if you know there's going to be traffic, if you know there's going to be a long line at checkout, you are more likely to delay the trip or do it at a later time. It's the same thing for our industry. The immigration lines is friction, security lines is friction, lack of digitalization is friction, and all those examples are across the industry. And it's not an airline problem, it's not a governmental problem or a regulator problem, it's all of our problems to reduce friction, because if we do, then we can grow more and create more jobs and be better citizens. Super. I'll be very practical again. If we could get, our problem is we will not import duties for equipment here in this region. They're way too high. We're ready to invest in sustainable equipment, and we're ready to bring
a lot of it here. And I think, again, there's a chance for Latin America to leapfrog what we have. But we need help from ANAC and ALTA to actually lower the barriers, because otherwise it's just not feasible. So that's my Christmas wish. Look, I would echo, of course, what my colleagues mentioned, but to add to that, I would say standardization of policy and regulatory framework is so important, and Tracy spoke a little bit about this, about do you have one Caribbean visa or do you have these standards, but when you look at this across our entire Latin American region, it's very challenging, not just for companies to do business in the region, but for our customers to do business. And I do think that the moment that we can find, with the help of many of our regulatory friends and regulators around the globe, we can certainly find an opportunity to reduce some of that friction. I agree with Jose. I think having the right frame with the right regulations and rules, and including fees and taxes and charges, but the right ones that will allow us to fulfill our purpose, which is to connect people, to connect businesses, to connect cultures in a sustainable way. If we are given the right frame to fulfill our purpose, connecting people, connecting cultures, business, economies, in a very sustainable way, that will be my biggest wish for your Santa's list for this year. Thank you. Well, I'm not asking for much. You said, what is my Christmas wish list? And if Santa can give me a few more airplanes and a handful of pilots, I'll be fine. Super. So in closing, aviation, we've established that it's a force for change, it's a force for good. We need our partners in government to either help or just get out of the way, reduce the fiction, right? Reduce the friction. So with that, thank you all so much for this. Muchas gracias. ¿Nos regalan la foto oficial, por favor? Muchísimas gracias por su participación. A continuación, los dejamos con un video de Airbus, patrocinador del próximo Coffee Break. Los esperamos de vuelta a las 12:10 para retomar con la última parte de la agenda que tenemos preparada para ustedes. Muchísimas gracias.
Bienvenidos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. A continuación tenemos un keynote acerca de inversiones y para ello quiero invitar al escenario a Prem Lobo, Program Manager for SAF de la FAA. Bienvenido. Thank you. It's my pleasure to be here today. I want to thank the organizers of the meeting for giving me this opportunity to talk about smart regulations for sustainable aviation fuels. There we go. So I have 15 minutes, so I want to convey some brief messages and cover 3 basic points. The first one being the U.S. Aviation Climate Action Plan, the new policies we have in place for the development and deployment of sustainable aviation fuels. And then, before I close, some efforts that we're undertaking right now to stand up the development of supply chains globally. So it was about a year ago in September, so September 2021, the White House convened a sustainable aviation event, and present at this event were the Secretaries of Transportation, Energy, Agriculture, the NASA Administrator, and the Secretary of the Air Force, all with a common goal to identify means to mitigate the climate impacts of aviation. And one of the outcomes of that meeting was the development of the SAF Grand Challenge, which I'll talk about in a little bit. The other components looked at allocating resources to research and development to improve fuel efficiency and reduce fuel burn, make engines and aircraft more efficient, optimize air traffic management, all with an effort to showcase U.S. leadership in this area. And as part of that end of the meeting, the administration announced a plan to release an aviation climate action plan. And that's what happened in November of 2021 at the COP26 summit, where Secretary of Transportation released the U.S. Aviation Climate Action Plan, detailing the steps and the commitment of the United States to achieving net zero CO2 emissions by the year 2050. So this plan builds upon work that we've been doing in the Office of Environment and Energy for a long time now, looking at mitigating the climate impacts of aviation. And it's also in concert with the administration focus of achieving net zero emissions economy-wide by 2050. There are some links here. You can also Google it. It's available online if you want to read more about the various sections of the U.S. Climate Action Plan. So specifically, when we set out for this plan, we wanted something that would be clear, achievable, but with detailed steps in order to achieve it, and also ambitious at the same time. So for this climate action goal, what we've set is a commitment to achieve net zero CO2 emissions by the year 2050. And we're looking at basically the entire life cycle emissions for CO2 from the combustion of jet fuel, so from the well to the tank, and includes emissions of CO2 that are both measurable and quantifiable. Other aspects, such as aviation-induced cloudiness, also contribute to climate change, but our main focus here with the Aviation Climate Action Plan was specifically related to CO2. So we've heard a lot over the last couple of days about sustainable aviation fuels, and that is a key driver in order to decarbonize the aviation sector. This chart shows basically the CO2 emissions as a function of time. You can see where we are relative to the baseline of 2019. There's a little bit of a dip as a result of the COVID-19 pandemic, and now things are picking back up in terms of air traffic. If there were no other changes implemented, CO2 emissions essentially would more than double by the year 2050. But with advances in aircraft technology and flight optimization,
we can significantly reduce those emissions, but that still doesn't get us all the way to net zero. The only enabler to get to net zero is essentially the use and development of sustainable aviation fuels. So the US government is working on various policy instruments, working with different agencies within the government to achieve this specific goal. So this brings us to the SAF Grand Challenge. It's a multi-agency effort led by the US Department of Transportation, Department of Energy, along with the US Department of Agriculture. As you can imagine, it takes the whole of government approach to solve these challenges related to the development and deployment of SAF. Primarily, we have three main objectives. The first one is to expand the supply and use of SAF, reduce the cost of SAF. Again, that's a major challenge in the market currently. And last but not least, to enhance the sustainability of SAF, to make it more sustainable and widespread. So related to that, we have specific target goals outlined in the SAF Grand Challenge. The near-term goal for 2030 is US production of SAF on the order of 3 billion gallons per year. That represents about 10% of the jet fuel consumption by 2030. And then the long-term ambitious goal is to get up to 35 billion gallons a year by 2050, which would represent 100% of US domestic consumption for jet fuel. So the SAF Grand Challenge roadmap was released just a little under a month ago in Pittsburgh, and it lays out 6 different action areas in order to achieve the objectives and the target goals for the production of SAF. They include feedstock innovation, so moving beyond the first generation fats, oil, and greases, sugars, and starches to other feedstock like woody biomass, grasses, things we haven't considered yet, power to liquid, direct air capture. Those are some of the feedstocks we're looking at. Conversion technology. This particular theme is being led by the Department of Energy, looking at different pathways and technologies that can be used to utilize these feedstocks and convert them into SAF. As you can imagine, supply chains and logistical networks are very critical. The infrastructure piece is required to get the feedstocks to the processing plant, the processed fuel to pipelines and infrastructure to airports for uptake by airlines. So that's a key component. And one of the other things we've heard again over and over yesterday was the impact of policy and incentives to drive the market. That's another focus here where we're looking at, we're not doing this in a vacuum, we're also looking at the implementation of various policies and how that impacts the uptake and development of SAF. On the FAA side, we're particularly interested in enabling end use. So this is basically delivery of SAF to airports that can be used at airlines. So we're looking at what's the best way to do that, what's the infrastructure required, can we use existing pipelines and existing infrastructure, or do we have to put in additional requirements? And last but not least, and probably the most important, is communicating progress and building support. Oftentimes, we don't necessarily talk about the progress we've made and some of the challenges we face, so this is another key component in the SAF Grand Challenge. So with regard to policy, again, so we started basically in 2021 with the White House event for the Sustainable Aviation event, where the MOU was signed. And then a year later, we had the SAF Grand Challenge roadmap released. So it's a lot of work that's gone on behind the scenes in order to do that in just 1 year. And alongside that, in August, we had the Inflation Reduction Act passed. And this provides key incentives and other programs that will facilitate the development of SAF. So I've listed 3 here, and I'll go through them in some detail. The first one you've probably also heard about. It's called the Blender's Tax Credit. This provides a tax credit in the amount of $1.25 per gallon of fuel that is made with
or SAF that has at least 50% lower greenhouse gas life cycle emissions compared to conventional jet fuel. So for every percentage point increase in life cycle greenhouse gas emission reductions, there's an additional cent of tax credit that's provided up to a maximum of $1.75. So the blender's tax credit goes into effect in 2023 and will sunset in 2024, so it's only valid for 2 years. But following that, we have another program, another tax credit called the Clean Fuel Production Tax Credit. This is not specifically for SAF. It includes all different types of biofuels, including those for on-road vehicles. But there is a benefit in terms of it's a little more complicated methodology, but you can achieve, if you have a greater life cycle emissions reductions with SAF, you have the potential to achieve a higher tax credit in that regard. So that program starts in 2025 and it'll run through the end of 2027. So again, these are some of the first steps we're taking, but I think by far the biggest investment of its kind in this legislation is in the new SAF and Technology Grant Program. In all, it covers about $297 million, so it's the first of its kind investment in developing SAF and low emissions technologies for aircraft. So on the SAF side, it includes facilities for production, transportation, blending, and storage of SAF. And on the technology side, it's looking at innovations in aircraft engine technology and airframes in order to reduce fuel burn and basically have those efficient engines operating in the fleet. So together, with the tax credits and this SAF Grant Challenge and these new grant programs, we're forming the basis of a community that can start to develop more avenues for the production of SAF and ultimately lead to meeting our goals for the SAF Grant Challenge. So again, scaling up from, currently we're at about 10 to 15 million gallons per year in 2022. We need to get to 3 billion by 2030. We have the feedstocks, we have the resources. It's just a matter of implementing these policies and getting us to that stage over the next few years. Okay, I want to close quickly on some efforts that we are undertaking within the FAA and our Center of Excellence called Descent. It's a university-led consortium where we do research on different topics. This one specifically focuses on developing supply chains globally. And as you can imagine, every country, every region has different circumstances and challenges. And so we're looking to map that out, trying to understand what's driving the market in these different countries, what is the availability of feedstock, what existing plants are available for processing. And so initially our focus is on 3 distinct geographical areas around the world. In Southeast Asia, we're focused on the ASEAN countries. In Africa, we're looking at Kenya and South Africa. And in Latin America and the Caribbean, we're focusing on Colombia, the Dominican Republic, and Ecuador. Again, the focus here is looking at what feedstock is available, what are the economics of production of SAF in these countries, what kind of infrastructure do they have, what kind of policies and financing would they need to start developing these supply chains. This project will start fairly shortly. We're just waiting on the final awards to be made to the universities. But there's already some engagement going on. So I just want to talk about the case of Colombia specifically, where we set up a working group primarily with academics, but also involving people from government and industry in engaging these key stakeholders to understand the dynamics on the ground in these countries, as I mentioned, looking at different aspects of the SAF supply chain and trying to understand what exactly we have to work with. We, through our Center of Excellence, have developed a number of analytical tools and analyses that we can use that can be adapted to specific countries, but we need the local knowledge and people working with us. So that's where our stakeholders in these countries come to play. So essentially what we've been doing is developing a set of regular meetings where we get input
on various aspects of the SAF supply chain. That gets distilled, and we identify research gaps and needs. And that's where the student training comes into play, where we're engaging with local universities and students to engage them, essentially to develop these SAF supply chains in collaboration with us. And so ultimately, we'll end up with a roadmap that basically, for those particular countries and areas, that lays out exactly what that landscape would look like in terms of developing SAF supply chains. So we're starting with these three focus areas. Obviously, we'll expand in future to other countries and other areas, but this is just the beginning, and hopefully we'll have more to talk about in the next year or so. So I think my time is up, so I'll stop with that. If you have any questions, feel free to email me. But otherwise, I look forward to chatting with some of you later on. Thank you very much. Thank you, Prem. Ahora nos vamos al segmento de carga, con el panel titulado Cargo and Supply Chain Challenges in Latin America. Para ello, invito a la tarima a Carlos García, Senior Principal de Oliver Wyman, miembro de ALTA desde este año, quien estará a cargo de moderar la conversación. Lo acompaña Jitendra Sindwani, President de IBS Software, miembro de ALTA desde 2019. Andrés Bianchi, CEO de la TAM Cargo, miembro desde 1983. Gabriel Oliva, CEO de Avianca Cargo, miembro de ALTA fundador. Michael Steen, Executive Vice President and Chief Commercial Officer de Atlas Air Worldwide, miembro de ALTA desde 2018. Y Roberto Held, Strategic Advisor para Cargo de Global Crossing, miembro de ALTA desde este año 2022. Bienvenidos todos. Mercy, thank you very much for the introduction. And I think that now we have a few more people coming in. But look, this is quite exciting, right? So we have a great group of leaders from the cargo industry and from the technology industry. Look, we're going to talk about very interesting topics about what is really happening with the supply chain, right? And what are the constraints and opportunities in Latin America and the Caribbean. But as I was mentioning, because look, these are great leaders, they also have great news. So I just want to pick on a few of them that happened very recently. And I think that I'm going to start from news that happened maybe 3 weeks ago. So first, I would like to start with Michael, that actually they announced a partnership with MSC for 4 Boeing 777. So I don't know, Michael, if you can talk a little bit about it. Sure. Good morning, good afternoon, everybody. It's great to be here. It's my first time at the ALTA conference, so really looking forward to a good afternoon here as well. You're right. It was great news. First of all, that the shipping companies are now getting into air freight as well. It's really a vertical integration that's happening, and I think that's an extension of some of the supply chain changes that we have seen over the past few years. So you now have the 3 largest shipping companies in the world in Maersk, CMA, CGM, and now MSC that are going to have access to their own air cargo capacity on a global basis. And we are very pleased, of course, to form a partnership together with MSC. Well, that's exciting news. Following with great news as well, now I want to pick a little bit on Andres and LATAM Cargo, because recently you actually were the first airline to receive the CEIV lithium battery certificate. So I don't know if you can maybe talk a little bit about that, and I know that I want to spend time talking about safety and batteries in particular, but can you talk a little bit more about the certificate? Hi, everybody. Actually, that was a very important thing for us.
As we're going to discuss later, lithium batteries are probably one of the key challenges we face as an industry, as a safety issue. So given the fact that about 90% of our flights carry lithium batteries, when we fly into South America, it was very important for us to invest the time and the effort into getting the certification to reinforce our efforts to make our safety our first priority. That's great. Again, great to hear about, first of all, that there is a certification that recognizes the effort and that actually you got that award. So the third one is going to be with Avianca Cargo. I mean, I promise that we were not ordered by this, right? Just on purpose. But okay, so I think that it was last Thursday or Friday that also you received a certification from the CEIV fresh certificate to be able to carry perishables, and you're also like the first airline in Americas, right, to get this certification. So can you talk a little bit about it? Hi everyone. Very happy to be here. Yeah, we were certified CEIV Fresh, which basically certifies the quality and the quality standards of how we move perishables. And for us, again, perishables, it's a very important part of our traffic. It's more than 50% of what we move in the region. So we are very happy in terms of that certification that we achieved last week through IATA. Again, great news. And the last one that I continue is actually going to be with Roberto, because I was reading a new press release that actually GlobalX did for here in ALTA about the AOC certification, right? That you just started phase 2. Can you explain a little bit like what AOC means, maybe just to make sure that everyone understands, and really why this is important and what is the journey that you guys are going through? Yeah, good afternoon, everyone. So thank you for the invitation as well. So starting with ACMI, standing for Aircraft Crew Maintenance and Insurance in One Package. So at the end of the day, it's a solution. And now we're talking throughout these past 2 days about flexibility, about getting capacity in good terms, about getting access to more aircraft under more efficient models. So ACMI is a way to provide that not only for passengers, but also for cargo. And what we're doing these days and with GlobalX is also to start not only the certification for cargo in the US to operate for airlines, but also in Colombia to start the journey and support partners like the recent deal we announced with Avianca. Well, that's wonderful. Okay, so I'm sure that we're going to hear a lot more about Colombia in the next few years with you. But I think that now, look, if we reflect about the past day and a half, right, we've heard about the importance of airlines carrying products, right? Cargo has been extremely important for everyone, but during the past few years, right, just because of COVID and the relevance about moving vaccine, PPE, and of course, everyone like ordering things in Amazon and Mercado Libre. Like everyone now is talking about cargo, right? How important it is. And it looks that somehow I'm glad that people talk about it, because it looks that maybe for some time, people did not think as highly as now we do about cargo. However, if we reflect now, when we think about what is happening in the economy, right, that it looks that the demand is slowing down because of higher inflation. Of course, we have the macroeconomic situation in Ukraine. So we are going through maybe turbulent or a little bit of like different times that maybe what we were experiencing like 10 months ago. So maybe, Michael, I would like to get your perspective in, can you describe what is the current situation, and then what do you see, and obviously you don't have a crystal ball, for the next 12 to 24 months? Well, I can see on the clock here that we have 44 minutes left, so I'm going to take 44 minutes now to talk about this. No, kidding aside. First of all, what we have seen in the past 2.5 years since the pandemic started is a complete paradigm shift in the global supply chain. And it's not only air freight, it's certainly ocean freight as well, and also domestic transportation.
A lot of that is driven by the change in buying behaviors by all of us. And as you were saying, e-commerce has grown tremendously. If you look at the expansion here in South America, and Latin America, and Central America as well, with Mercado Libre, but also with Alibaba, for example. Before the pandemic started, Alibaba did not have any dedicated air freight or air freight capacity from Asia coming into Latin America. We as a company, we now provide them with daily service from China into both Brazil and to Chile. And that tells us something about how buying behaviors changed. But as the pandemic hit us, something happened, and it was obviously in March 2020, we lost about 50% of all air freight capacity. So in normal times, 50% of freight flies in bellies of passenger aircraft and 50% flies on freighters. That capacity basically vanished intercontinentally overnight. And it still hasn't come back. And it's not expected to come back to 2019 levels from a demand perspective on the passenger side until maybe 2024. So the balance that you see now between freighters and belly aircraft is probably like 70-30, 70% on freighters, 30% in bellies, and that's on a global basis. So the whole supply side has changed. Then during the pandemic, we saw demand increases. So business to consumer, the e-commerce business, as we talked about, increased significantly. But we also saw that industries over a couple of years had depleted their inventories. So not only the very fast-moving goods, high-tech, et cetera, were low in inventories for semiconductors, but also consumer wearables, right? Stuff that typically don't go by air freight, but goes in ocean. We saw significant bottlenecks on the ocean freight side as well, and that continues still to date. And that basically fast-forwarded the demand side at the same time as supply, let's say, was depleted significantly. Now, if you look at where we are today, and we have had 2.5 fantastic years, we had a record year in 2021. The first half of 2022 was actually on pace to be a record year as well. And then, of course, the war in Ukraine happened, and the impact that is having now on the overall economy, energy prices in Europe, consumer spending is going down. So for the current 12 months, you're going to see certainly a tempering and a slowdown of global demand as well, and that goes here in the region too, even though the Latin American trade is a bit more balanced than some of the other trade lanes around the world. But if I look at this, and to your question about the crystal ball, one thing that we can say, and there's a lot of data on this as well, is that if we believe that GDP is going to grow by about 3 to 3.5%, which was reported at the latest IATA conference in London here a month ago, for example. Even if it would be at 2.5%, we would be out of dedicated cargo capacity on certain trade lanes around the world, which means that the supply-demand imbalance is going to continue for the remainder of this decade. And what also is driving that is, of course, the lack of new production. So there is very limited amount of new orders to be had when it comes to dedicated freighters. On the passenger side, there's a lot of capacity still to come in, but the question is, can it come in at the pace in order to bring it back to where it was in 2019? So it's kind of a mixed bag, but the long-term outlook for air freight is really positive. Yeah, okay, that's great to hear, right, that it's not pessimistic. Right, because like when you read the news, sometimes people can feel a little bit down. But from maybe the Latin America perspective, Gabriel, what would you say? Do you see something similar to what Michael just described, or do we have like big differences? No, I think the overview of the market is pretty aligned on what Michael is saying, right? I mean, air cargo, it cycles. So we went through a peak cycle that had to do with the trade, offer, supply and demand imbalance that Michael just described. I think we are positive in the long-term view. I think we have to get used to these cycles, these jumps, these hiccups in the short term. And going down to Latin America, I think Latin America went through a very similar path of what we saw in terms of in the global demand and supply impact. And right now, we are going through a very similar cycle. And when you see about Latin America characteristics, right, compared to the world, I see there are three, and we can debate, of course, of many others, right? So Latin America, it's a market, an industry in air cargo, which its trade, it's one way, mostly all perishables,
On the other way, you have all finished goods, right? And what Michael just described and what we are seeing in terms of demand, of course, it affects a lot of the finished goods, but it affects in a very different way the perishable market and how perishables are consumed. So we have to be, of course, very careful in how we deploy capacity, how we look at our networks. That would be one characteristic, right? And the second one, I would say that, of course, we are in a region that we call it Latin America, as it is a country. But at the end, it's many different countries with many different regulations, with many different characteristics in terms of customs, in terms of digitalization. And I think that's another, I would say, opportunity more than challenge for our industry on how we can move up to par Latin America as a region, as a whole unity in terms of how we work. And that, of course, will improve our trade, our flows in how we move in the region. Right now, when you see the world compared to Latin America, the main trade lanes are, of course, US, China, Europe, that works as a unity. I think in Latin America, we are in the development world, so of course, we have a long way to go. And again, we have to work much more coordinated, in much more unity as a whole region to put the industry up there. Okay. So, I mean, it's interesting that you started to talk about some of the challenges that you're facing, right? So, I want to expand a little bit on that. And maybe, Andres, can you walk us through what are the challenges, right, that the industry, the cargo industry is facing today? And really, if there's something specific about Latin America, if you could expand on that, that would be great. Perfect. So, I mean, first of all, I think the challenges can be divided into time horizons, which fit into each other. On the short term, I think the transition from a very strong period of growth, as Michael said, has generated paradigm shifts that reinforce the development of cargo, is going to run into the recession and the slowdown that we're going to see, and that's going to generate a more complicated transition into the recovery cycle of the bellies. So the fact that we run into a freighter-heavy 2020-2022 period, and we had to transition into a more even balance in 2024, was always going to be a challenge for the industry. I think that when you add the demand element to that, it's going to be a complicated transition. And this industry hasn't got a good track record when it comes down to this type of transitions. And from that comes the second set of challenges, which is during the last 2 or 3 years, cargo got a lot of momentum into investing in the relevant things we need to do for the long term. And for example, at the IATA Cargo Council, in which we both are members, we've identified 3 sets of challenges that are super important, which are safety, and especially in the form of the carriage of lithium batteries, which, as I said before, are pretty relevant as a commodity for the industry. Second, digitalization, in which we are way behind the passenger industry, and we can discuss that later. And the environmental elements of the cargo transport, not only the carbon footprint, but also, for example, circular economy or recycling of materials. So when you look at that and you say, okay, we need to invest in these things, it's important to look at the longer term, which is, as we've discussed already, it looks pretty robust, but we're going to go through a cycle. It's going to be very difficult probably the next 2 or 3 years, and we need to keep looking at the long term and investing on those challenges. Okay, so investing in the long term, and it's going to be challenging the next 2 to 3 years. And then Global X hears that, and is, yes, I'm excited. I just want to face the challenge. So can you explain a little bit like why this is a good time, right? Because Global X announced that it's starting in the ACMI business in 2022. Why this is a good time, given like what we just heard, right, about like what is happening with the overall market and in particular in cargo, and also from the ACMI perspective, is there a difference or additional challenges that you guys are facing in Latin America? Yes, definitely. Access to capital these days has become scarce. Difficulties also getting fleets sometimes is a challenge for operators these days. And there is an opportunity also for other operators to provide that capacity
And we live in a world that is highly connected. So when we have like a peak season in Europe, and it's a low season in South America, and then it goes around, we have the possibility to interchange capacity between the markets. Now, challenges, I would say, in Latin America are more towards regulations. I would say that that is probably the main hurdle for ACMI in the region. This is a global industry with the same aircraft, with the same training for pilots that fly here in Asia, in the US. But nowadays, we don't see ACMI pretty much as a strategic tool, because after the pandemic, I think that there are a couple of things that are still on the table. First, flexibility, efficiency, and cash generation and preservation. And if you have seasons like the ones we have here for flowers, which is the first semester, and then you have to keep the capacity for another 6 months on the ground, or not as active as during the first semester, you're probably not taking the best opportunity for fleet management. So this is when these type of companies appear, but we need to coordinate and work with authorities to replicate what is being done in Europe, for example, where ACMI is a strategic tool. So those are things that in certain markets are still restricted, but I think that is an opportunity that can be providing further efficiencies to a P&L, and those efficiencies at the end of the day can be transferred to the final customer. So I think that the main hurdle for ACMI in the region goes around regulations. Okay, very interesting. And so we've learned about the challenges, and also Andres actually talked a little bit about this, but it's about digitalization, right? So maybe Jitendra, can you just help us understand, because maybe some of us, right, like we know like the role of IT and digitalization in the airline, but how is it different in cargo, and how it actually helps to solve the challenges that we just heard in this panel? See, we are sitting in a very interesting stage, because when we look at the market, we have to take a very long-term view. Because when you do any transformation or any implementation of any of these platforms, you will be running that for at least 10 to 15 years. So what we need to do always is, and that's the view we take, is detach ourselves from the short-term and ups and downs of the market. Look at what your long-term needs are going to be. And I think 2-3 things very clearly come out of that. One is that data is going to become very, very important. Having access to data, data integrity across the whole value chain of cargo, that's very, very important. And that is, it doesn't matter which part of the world you are in. That's very, very important. Secondly, the experience that you're going to provide to newer set of customers, because as the e-commerce industry keeps on growing, the role that the airlines cargo is going to play is going to be continuing to become more important. There is a very small percentage of cargo that actually moves through air vis-a-vis ship. So that shift will keep happening, which means that apart from the demand-supply gap, that shift in cargo growth will keep happening, which means that how do you make sure that as the companies, as the airline carriers, the cargo carriers launch new products, how do you enable them to actually offer that product to the market? And how do you give them the customer experience? And lastly, from the efficiency perspective and managing the whole operations, there is a lot that technology can do, whether it's your terminal operations management, or the way you manage your ULDs, or the way you load the aircrafts, or the way you run your ground operations. Pretty much every place, it's technology which is going to make the change happen today. So from IBS perspective, we take a very end-to-end view, starting from customer to operations to your internal billing and strategic departments. So we look at all of that end-to-end chain and see how we give you all the necessary aspects of the business and the platform which help you make quick decision-making, quick product launches, and help you, de-bottleneck some of the problems that you face on a day-to-day operations. Okay, thank you for sharing that insight into how we need to be thinking about technology for the airlines. Oh, Andres and I were dying to dive into this one as well, because here is one thing where the cargo business, or the side of business, is totally different from the passenger side. And that's when it comes to lack of harmonization, lack of standards, lack of government support and alignment around the world.
which we have on the passenger side, right? So when we're traveling today, we are expecting not to stand in long queues. We know that our passport information is already scanned. There is no documentation carried on the aircraft. Manifests are all digitized. That's not happening on the cargo side. So just to take us back 23 years, there was a program organized and aligned by IATA with both the freight forwarding side, so the intermediaries of the industry, the airlines, and other stakeholders as well, called Cargo 2000. And it meant that by the year 2000, we would have harmonized standards all over the world that the entire industry could work with and start aligning and digitizing, etc. Today we have October 18th, 2022, right? Those standards are not fully implemented, certainly not here in the region of Latin America, which goes back to what was said here earlier. And this is an area that we really need to shed some light on with the regulators and governments and various stakeholders around the chain, because only when we get that aligned and harmonized can we start making changes, and technology is not the issue. Technology is available, right? We all want to invest as airline, as operators. This is very much a government and a regulatory issue that has to be addressed. Okay, so yeah, Andres? We were both grabbing our microphones at the same time because I think lack of standards is one issue, and the other thing that we need, and probably this is a proper panel to bring this up, it's government support. I mean, in South America in particular, we run into issues that we face nowhere in the world, preventing us from implementing proper digital tools. Airway bills is an example. I mean, most of you, if not all of you, flew with e-tickets. Our cargo cannot fly with airway bills in South America because governments won't allow us to. And that's a big hurdle for digitalization. So investing as countries in improving that is going to translate into better supply chain, faster customs clearance, and that's a net gain for our economies. Now, on a different subject, but it's also interesting, it's the new technological tools are allowing us to do things that we never thought we could do and that are vastly different from what happens on the passenger side. For example, our passengers buy tickets and want to go from point A to point B on the route they choose, and they don't want us to change it, right? It becomes a contingency. Cargo can be routed in multiple ways because boxes don't mind. For example, we already implemented something we call dynamic routing. We can change the routings of our cargo to take advantage of differences in load factor to be able to fully leverage the network. And that's where the intersection between technology and the assets comes alive and allows us to use your assets better, allows to make our customers' experience better, and in the end allows us to grow our networks at a faster pace. So technology is allowing us to take what used to be in an old-fashioned asset-heavy industry to the next level. Okay, but still, right, it's all about regulation, right? I keep hearing this regulation. And maybe, Andres, I want to go back to maybe the challenge that you were mentioning before about the safety, right? And really the carrying the lithium batteries. So what's the problem there? I mean, I carry my iPhone when I'm flying. Like, is there an issue? There is an issue. There is a major issue. And it's a major risk. And we're not coming here to scare people. But just going back to what Andres said before, and we both serve on the IATA Cargo Committee, we have three key priorities that we're looking at there. Safety is number one. And under the safety brand or umbrella falls, of course, the transportation of various commodities. Lithium batteries is a commodity that has grown exponentially over the past several years because it's used now in automotive and high-tech equipment, everything that we currently deal with when it comes to technology. Unfortunately, there are manufacturers of contraband, so fake lithium batteries as well, that aren't calibrated properly, right, and are being put into the system. And there has been some very, very serious incidents. Fortunately, most on the ground and not in the air. And the worst thing that can happen in our industry, whether we're in the passenger or cargo side, is, of course, that we have an incident like that. And we need to do everything as an industry to protect ourselves. But it's also a matter for other stakeholders to protect us. So, for example, it is today not criminal or criminalized to ship fake lithium batteries.
right? So that's something we need to do as well. We need to harmonize the standards all over the world to make sure that we can get after those shippers that are continuously, especially from certain markets in Asia, putting those products into the industry. And I'm going to hand over to Andres to talk about some of the actions that we need to take. But I come back to the lack of alignment between various regulators around the world, because here again is an area where we don't have alignment. There is no requirement for screening, for example, when it comes to lithium battery. Technology is available, it can be done, is done. Some airlines and countries are investing in that technology as well. So again, it's an area that we need to address in addition to digitalization, as we said before, and obviously sustainability, which is the third aspect that we're focusing on. But Andres, what are we going to do about it? Go ahead. Actually, Carlos, you brought up a great point. When you carry your cell phone and you carry it like it's supposed to be carried, there's no problem. Problem becomes, for example, when your cell phone falls inside your seat. That's when it becomes dangerous, because lithium batteries, even properly handled, can burn very hot for very long, and that's where the real danger lies. So when you look about the actions, and I tend to think about people behind the actions, you probably have 4 layers. One is people that are unaware of the risk. So a lot of people don't realize that carrying, for example, a battery pack on your checked baggage could be dangerous. Some shippers don't realize that, and they just ship things, and that puts us in danger, because if improperly packed, they are dangerous. So awareness is probably the first layer. Second, you have people that are aware of the problem, but make mistakes, and for that, things as what Michael mentioned, the screening are critical. If you screen, you're able to detect things before they get on the plane and take the proper steps. For example, lithium batteries need to be segregated to prevent the risk of having too many of them together. So sort of checking it, it's also relevant. Then you have people that actually send things that are the counterfeit batteries, and they ship them knowingly and putting people at risk. And that should be criminalized, because it's essentially the same as putting people in danger willingly. So you have different actions that go from regulation, tools, and sanctions to prevent people from putting the industry at risk. This is from our perspective, and I say this as a member of the IATA Cargo Committee and as a member of LATAM. This is probably one of the biggest risks in cargo that we need to take care of. And just to close, I mean, to all the people that are on the passenger side of the business, not on the cargo side, some of the incidents Michael mentioned happened not in cargo containers or cargo pallets. They happened on passenger containers. And we got lucky that the last event that happened was on a fire-resistant container that prevented the fire from spreading all through the plane. This was a plane that was in flight. So it's super important to look at this not as a cargo issue, but as an industry-wide issue, looking both at passenger bags and cargo bags. And just to add to that, I think this is again a great example of where technology can play a very important role, because like we have these modules where you can handle special cargo very differently, because the process required to make sure that at every stage how it is getting loaded in the system, to how the people are actually handling that cargo, to how it comes off the cargo, where you put it in the plane and all that. I think that special handling, and lithium battery is one example. The other big example is pharma industry, right? How do you regulate the temperature of the medicines that are actually getting, transported at every stage? So leaving it just to people today to manage that is definitely a problem, because there will be point of failures. This is where a technology, again, is playing a very, very big role. That can you regulate, can you make sure that there is a process that is followed across the whole supply chain or the whole movement of that particular kind of cargo? Yes, the problem remains that there are no standardizations across the industry. Different regions, different companies handle it very, very differently. So one of the big things that we try to do from our side is, and we have about more than 40 airlines as part of our community. Like we bring these issues together to that community so that they can themselves actually set kind of a standard which can become part of the product. So definitely technology, along with the support from the partners, can play a big role in handling this kind of aspects. Okay, so definitely a combine. Yeah, just go ahead. One single thing. It's like
I think for most of us airlines, and of course for all of us, security is our #1 priority, and of course I fully agree. I fully agree that in terms of dangerous goods and lithium batteries, it's a huge concern. I want to go back into our region. I think in terms of Latin America, that's something that not having that unity that we were talking before in terms of governments, in terms of regulation, that's put a more burden in terms of the complexity we have to go through to really try to implement those security measures. I know as Michael and Andres are both in IATA trying to work on this. I think in terms of Latin America, we have to do, as Michael described, where cargo is in terms of behind passenger, I think Latin America has to do a lot to put, again, its standards on par and the rest of the world. So that's how we can call, of course, organizations, governments, customs, everywhere to work in unity with us in terms of how we can push these boundaries forward. Okay? Okay. Okay, quick. Very, very quick, because I think when you're going to conferences, you would like to go away there and have some action points as well. So I'm going to volunteer our panel here now, together with ALTA, to work on this, right? Because we are motivated, right? The carriers that you see on the stage here, we have more than 70% of the market share in the region, right, when it comes to air cargo carried. We are motivated to work with the regulators. We are motivated to work with other stakeholders as well to make sure that we can make progress in the region here, which is going to be for the betterment of the industry, the economies, creating more jobs, and it's going to be better for everybody at the end of the day. That's great. Go ahead. I just want to complement Gabriel's comment regarding the region. The region has seen a development regarding more capacity, more cargo capacity into the market in the past, I would say, months. I would say also that during the pandemic, we learned to buy online. This is something that touched our lives during the pandemic more, and it stayed. So that is something that is going to remain. It's going to be a challenge. And of course, we are not seeing more infrastructure being deployed in terms of roads. So air connectivity will remain as a very important source of connectivity, and that brings challenges to operators and to all the e-commerce platforms out there that require faster deliveries. So we need to be servicing them with the highest standards, because now, previously you probably knew that there was a container full of PCs. Now in the same container you have everything that you can order from these e-commerce platforms, and it's very challenging at the end of the day to learn and how to handle all these elements at the end of the day in a safe way. Okay. So first of all, Ricardo, I think that we have a meeting, a follow-up, just to make sure that we take on the challenge from Michael and from the rest of the panel. And now I want to shift gears because, again, during the day and a half, there has been a lot of talk about consolidation, why this is important for the industry. I want to go back to you, Gabriel, because of Grupo Abra, right? So we've been talking about from the passenger perspective, what's the role from the cargo, right? Like what is Avianca Cargo playing in that group? Thank you for the question. I mean, I think the role it's very similar to what is for the whole passenger unit, right? So basically, to set a context, so Avianca and Gold are going through a process to be part of the same holding company, which is Abra Group. And when you see that at the end, it translates to a lot of benefits in terms of our clients, right? So it's going through I wouldn't call it a consolidation, but it's a full-fledged network in terms of opportunities of connecting different points. At the end, the cargo customer wants a very simple thing. It's moving its cargo from point A to point B, whatever those points are. And of course, having a more robust network gives more possibilities. And what we are doing here is trying to get under the same holding company two of the biggest networks in the region. So that will give a lot of opportunities in terms of connections, in terms of distribution, in terms of
enhancing the products. And of course, there's a lot of shared practices. So at the end, here, and I think in the industry overall, when you see what we're trying to do and we have to do, is trying to facilitate what our customers need. That is moving from point A to point B in the most seamless and simple way possible. And that's what we intend to do if all gets approved. Okay, so maybe that's actually very important, right? What you were saying, like trying to simplify. And I want to go back to Michael, right? When you were talking about your partnership, actually with the cruise industry. So can you, again, help us understand, like, why this partnership, right? Like, it doesn't really matter if it's a group like via Abra or a partnership, but like, why this is important, right? And is there more opportunities out there for all of you in the coming years? I think there are for sure, because if you look at the supply chain now, it's really truly globalized, right? Both from a manufacturing perspective as well as a consumer perspective, right? There's a lot of talk about nearshoring, reshoring, etc. It's minuscule, that change that we're going to see over the next several years, because there is so much invested in major manufacturing in various locations around the world. And consumption is becoming more balanced as well. Now, for that, you need partnerships. You need partnerships in order to create network solutions, whether it's within the air freight scene itself, or when you talk about vertical integration. And I think that's where you're looking at some changes now. If you think about the integrators, so FedEx, UPS, DHL, the likes, they were founded basically because there was a gap in the marketplace for the overnight express shipments, which was originally documents that then was expanded and then became integrated as well. What we see now in form of e-commerce is the same kind of paradigm shift, that they are using every hour of the day in order to reach consumers around the world, and we are becoming more demanding and therefore wanting our product whenever we need it, right? And if we don't get it, then we go to a different platform and we buy it from somebody else. So it's a fierce competition there as well, and I think that what you see now gradually an increased collaboration also between competing airlines. So here in the panel, we have some collaboration as well in order to expand networks on behalf of those customers, which is of course great for the consumer at the end of the day. So I do think that we're going to see more of that as we move forward. We mentioned here the vertical integration of new players coming into our market, which I think is great because it creates more opportunities for operators as well to participate in different ways and basically carve out new niches within that space. That's wonderful. Maybe, Andres, I want to also hear from your perspective, right? So now we learn what Grupo Abra is doing, also what Atlas is doing. So I know that LATAM, you went through from what Hernan actually mentioned in the previous CCMA, it was a painful process, right? To make sure that you guys were ready for the next, for the future, right? And to be able to be competitive. From the perspective, from the cargo industry, right? Like, how did it help you to be more, to be ready for what is coming our way? Well, I think it was definitely a painful process, but I mean, when life gives you lemons, you have to make lemonade, or pisco sour if you're in South America. So the thing is, when one looks at it, I mean, one of the things we did is we fenced in certain projects that we thought were really important for the future. And on the cargo side, that was on one hand our new IT platform, which basically replaces everything we had before, and investing in doubling the size of our freighter fleet. And when you look at the strategic drivers of that, we believe there's potential for air freight going forward. I mean, Michael has already mentioned, Gabriel said it as well. I think connecting the networks better, it's going to be critical. And I think South America as a region, if we're able to do certain things the right way, we can unlock a lot of the potential we've had for years that's been waiting to be leveraged. And that's going to allow the industry to grow as well. We can provide solutions on a world of nearshoring in which we can really change the game, and that's how the industry is going to work. So that's the reason why we said, okay, we're going to grow the freighter fleet, we're going to have a very digital platform, we're going to be able to serve our customers better. I think we're also changing a lot of the customer relationships we had. We used to have a very simple model of how we retailed, quote unquote. We now have a much broader set of solutions, from flying ACMI
to flying, charter programs, and the traditional per kilo model that we used to have. So it's changing, and I think in the end, when I look at it, I think, and I've been in the industry for 12 years, and I don't pretend to know everything that happened before, but I think that's probably one of the most interesting junctures in certain strategic decisions the industry has faced, because there are so many elements at play. I mean, changes in global traffic patterns, changes in technology, environmental challenges that we need to face and think differently. So when you do strategic planning at this point, it's probably one of the most interesting problem-solving exercises I've seen. So it's going to be really important to get the drivers right. And I think that, and I didn't mention it before, but one of the important things we did during the pandemic was look at our cost base. I think when you look at, especially to productivity and how you can improve productivity, that's a long-term gain that enables you to be more competitive and serve your customers better. So the fact that we were able to do that at a time of a very difficult time, I think positions us very well, and we're very confident about what we're going to do going forwards. That's glad to hear. And you briefly mentioned about sustainability. So, I mean, we've heard also the role of the airlines, right, to achieve the net zero by 2050. So, Roberto, I would like to get your perspective, right, of what's going to be the role of cargo, right, achieving that target? And what is maybe a difference between cargo and the regular passenger side of the airline? Hello. So just to comment very briefly also on Michael's and Andres' comments regarding partnerships, I do agree that, I mean, we all need to collaborate at the end of the day. It's about how efficient you can be. We have seen M&A activity in the past years. We have seen joint ventures like the LATAM Delta deals, United, Avianca, Copa, announcements back in 2018. And now we're facing Abra also as a different approach to the market, and we need to collaborate. And that means who's the best partner to do that, and what they can provide to them. And talking about sustainability is now we have also a new standard. How can we provide our customers with the most efficient technology? How can we supply an aircraft that complies with all regulations around that? And how can we probably complement the previous fleets, 727 fleets that we still see in the region flying around? So we're here to work together for the customers, for the end customers, providing best technology, less noise, less carbon footprint. So at the end of the day, it's a package where you have to collaborate and provide the groups and the airlines the most efficient asset that you can deliver to them to comply with all these different variables around security, safety, and also sustainability. Okay. And from the technology perspective, what's the role that plays in sustainability? I think throughout the value chain, again, it's going to play a role because the improved efficiency itself has a huge advantage on the carbon footprint, right? And given that, plus the collaboration that you can do across the different parts of the cargo movement, that has a huge impact on the carbon footprint. Of course, there are no models available to measure that. But our belief is that definitely technology can actually play a big role in bringing down the carbon footprint by another 10 to 15% easily. That's how we believe about it. Okay, that's great. So we have 5 minutes. I would like to get final words from each of you, but I know that some of the panelists would like to give the opportunity to the audience to ask a question. So, okay, I think that we have the winner. Ricardo? Thank you very much for this amazing panel. This is the subject that I think that cargo is something that came to stay, this subject. And I would like to ask you, but also provide some information difficult that we have as association in order to deal with that. But I think that we have to face it. And Michael,
thank you for your word to say, hey, let's work together because we want to do that. I agree with Jitendra when you say the technology is there, the technology can help a lot, and this is very true. But I'll give you my perspective. I spent 5 days in the, 5 years in the authority in Brazil. And we never received the agenda of the cargo sector. This is bad. Why? Because the regulator, when they are doing the agenda, what we call the regulatory framework agenda, usually we publicize and say, hey, we need to discuss this for the next 2 years, for example. We did this during my mandate for 3 times. The passengers always there, but cargo never. So once in ALTA, I said, hey, we need to solve that because I can tell you, in Brazil is one federal system and 28 different systems for each state, which means it's a mess. The industry loses a lot and the country loses much more. So we set up a group in order to discuss with that. So actually I would like to encourage you guys to provide us with this information. Let us know where is the problem because we can build an agenda to put on the table customers, because usually the problem is in those kind of rules. Sometimes you have to fill up something with in papers, but also the civil authorities and many times the Minister of Transportation. I think that would be very, very important. So if I can ask you something, don't let this will to die. We are open in ALTA. We have this group. We tried to do something that was regional, but was so hard to put the group together that I'm very, very glad and happy to see the CEOs here talking about this, because we can build this agenda and see which technology we could use. So actually, we need an agenda to do something together, to deliver to the government, to say, hey, let's work this. You are here today, but tomorrow you might not be here. We can do something together. So thank you very much for this panel. This was, for us, for me especially, I love this topic. I think that was amazing. Thank you. If I may say something, I'm going to take a point on that one because I'm sort of the South American guy on this, but I will work with Michael and the YATA. We have on the YATA agenda, we have a plan, so we'll make sure to get you the plan. But just one small comment is, you just said it. This came here to stay. We were here all the time. Cargo was here all the time. We drive a lot of these industries that our countries live on. The flower industry in Colombia, the salmon industry in Chile, a lot of industries in Brazil on the perishable side. We were always here. We were always hiding in plain sight, so to speak. So I think the challenge that we have right now is to, as I said before, to get the momentum and say, you know, this is the opportunity to change. I mean, it unfortunately took what it took for people to realize that we were able to move vaccines when everybody thought it was impossible. We were there as an industry. We did a lot of things to keep the economy going, and we have all the willingness to keep this, to get this momentum and change things, because we believe there's a lot of potential that can be unlocked going forwards if we work together. Michael? Yeah, and I think at the next ALTA conference here, we're going to come back and give you a scorecard, right? How well we did together with the Brazilian authorities. We go to Brasilia together. No, but kidding aside, it's a commitment. We're going to do that. We are aligned within the industry, so we will have the right voices, right people around the table, and make a change there. Look, air cargo is essential to the global economy. We are right in the center of the economy. We carry about 40% of all the value of goods globally, all transportation modes. But importantly, and we saw that over the last couple of years, we're saving lives. Without the air cargo industry, the last 2 years would have looked differently than what we experienced. And that's something we need to remember as well. And the more we can align that and harmonize it, the better we're going to be in the future as well. And that's also why we need to make people excited about our industry, address resources with the resource issue that we're seeing around the world, right? This is a very exciting industry to be in, both on the passenger side, but especially on the cargo side. Yeah.
One last thing, and absolutely what you are saying. I mean, I think we were missing that alignment. As we talked in Latin America, I really hope this panel is the opportunity to start that from scratch. I was talking with Peter Serda. We are trying to do the same in Americas. I know the IATA world is trying to do the same. So hopefully this is a scratch. And on the last note, I fully agree with what Andres said. This industry was always here. I think it didn't have the spotlight, and we don't work for the spotlight. We work to, of course, to move the goods that the world economy needs, and not only the world economy, so the population needs. Last year, Peter called us the sexiest panel in ALTA. So we hope we're up to the expectations, and we continue to be that. Thank you. Absolutely. Roberto? Yeah, well, you have heard me. We need to work together with regulators. We need to not work as a country by country base, but also as a region. We need to really try to deliver the message to authorities regarding that we need to have a unique vision around this activity, this industry. It's a global industry, same standards, same technology across the globe, so we need to work on that. And we're seeing the highest importance of cargo these days in the P&L also. So we're seeing that this line of business is not just 10%, it's going to 20, 25% of each P&L these days. So it has become much more relevant, and it requires that attention. Okay. Final words? You know, as you solve the collaboration and some of the other problems, our promise would be that we'll keep giving you tools and technology, keep investing in that to make sure that there is a platform available for all this to get operationalized. So that'll be our promise for sure. Well, thank you very much, everyone. Like, it has been a pleasure. So a big applause to our panelists. Muchísimas gracias. Si nos regalan una foto oficial, por favor. Gracias a ustedes. Y así hemos llegado al último panel de nuestro evento, Resilience, the Key to Overcome Uncertainty. Nos acompañan en el escenario Eliseo Llamazares, Partner Head of Aviation and Tourism LATAM en KPMG, miembro de ALTA desde 2021 y quien nos acompañará como moderador en esta ocasión. Con él tenemos a Julio Gamero, CEO de TAG Airlines, miembro de ALTA desde 2021. Juan Chamizo, CEO de Sky High, miembro de ALTA desde este año. Ronald Caso, CEO de Boliviana de Aviación, miembro de ALTA desde 2013. Y Mauricio Sousa, CEO de NELA, miembro de ALTA desde 2019. Adelante, bienvenidos. Pues bueno, si falta alguno, pues... Hola.
Buenos días y gracias por participar en este foro y gracias a ALTA por invitarme a moderar lo que es este panel que yo creo que dentro de la industria aérea es muy representativo por muchas razones que ahora vamos a ver, con lo cual es un honor. Para empezar, simplemente lo que es el remarcar algo que ya hemos ido viendo durante estos 2 días en todas las sesiones, pero yo creo que es importante remarcar y para entender bien lo que significan estas aerolíneas que están ahora aquí sentadas. La recuperación. Bueno, el tráfico global ya vimos que tenía lo que es una recuperación muy significativa y además Latinoamérica es líder por primera vez en recuperación del tráfico aéreo a nivel global. O sea, todos los países y destacando mucho la labor de México, de Colombia, pues han conseguido que lo que es la industria aérea se recuperase mucho antes que regiones como Europa o como Asia, pero como otras que han tenido menos restricciones como Estados Unidos. En cuanto a dentro de lo que es Latinoamérica, destacar sitios que han tenido un despegue espectacular como la República Dominicana, para que se vea tanto la interacción que tiene el turismo en la aviación y después otros países como Colombia y como México, bueno, México sobre todo por la flexibilidad que tuvo las restricciones, que tampoco tuvieron lo que es una penalización tan grande, y Colombia porque levantó las restricciones pronto y sobre todo las aerolíneas colombianas tuvieron lo que es un desempeño muy destacable. Los retos. Siguen habiendo retos muy importantes en la industria aérea y sobre todo ahora con estos vientos de cara, hablando en términos de aviación. La conectividad sigue siendo lo que es un reto, no se ha recuperado la conectividad de todos los países y sigue siendo lo que es una labor fundamental de la aviación el recuperar esa conectividad y más en Latinoamérica donde la aviación, como hemos dicho, no es un lujo, es una necesidad para transportarse no solo eficientemente, sino a veces de la única forma de transportarse. Los impuestos siguen habiendo grandes retos y los retos ahora sobre todo están en que países, como por ejemplo Colombia y otros, algunos determinados incentivos que habían dado a los impuestos que han servido para tener esta recuperación tan rápida, ahora se van a quitar. Entonces hay que considerar, y el mensaje a las administraciones es que esto no son incentivos, esto es algo necesario que tiene que tener la industria para ser eficiente y para seguir creciendo y para seguir transportando. Las infraestructuras. En este panel yo creo que las infraestructuras es más importante. O sea, cuando hablamos de legacy carriers y grandes compañías aéreas operan generalmente en aeropuertos en los cuales las infraestructuras no son un reto. Cuando hablamos de aviación, que no son las grandes compañías, las infraestructuras aeroportuarias es un gran reto. Y entonces pues es algo que hay que mejorar y que también hay que valorar en la operación de las compañías aéreas. Y el tema de la sostenibilidad, sin lugar a dudas. Las grandes aerolíneas tienen un camino hecho en cuanto a sostenibilidad, pero las pequeñas compañías o las compañías que no son estas grandes legacy, a pesar de que no tienen tanta transparencia en cuanto a qué hacen en temas de sostenibilidad, yo creo que todas ellas tienen muy claro que es un reto. Entonces, ya para empezar lo que es el panel, simplemente pues el recordar de que el panel de ahora, para mí yo creo que es muy importante, porque el transporte aéreo no son solamente los grandes carriers que hay a nivel del mundo. O sea, los pequeños carriers, medianos carriers y carriers, por ejemplo, que hay en países en los que no hay tanta demanda, son tan necesarios como estas grandes compañías aéreas, porque realmente pues dan el servicio público que es necesario. Y llegan muchas veces donde no llegan las grandes compañías aéreas porque realmente no tienen una rentabilidad. Con lo cual, pues, es una labor muy importante la que hacen estas compañías aéreas y además es yo creo que es algo para tener satisfacción y realmente pues, el tener un conocimiento, el hecho de que estas compañías tampoco han tenido acceso a capítulos 11 y temas de reestructuración legal. Y lo han conseguido pasar lo que es la época del COVID y no solamente han conseguido pasar la época del COVID, sino que
como veremos ahora, muchas de ellas se están transformando y están creciendo, con lo cual pues, es algo que hay que tener en cuenta y darles el mérito que merecen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco por el orden de los que estamos sentados. Juan, vosotros… Sí. Vosotros sois lo que es una compañía aérea residente en la República Dominicana. La República Dominicana, como vimos, pues tiene lo que es un tráfico aéreo, una recuperación excelente, pero en vuestro caso, donde operáis, que son también pequeñas islas en el Caribe, en el cual pues, el transporte aéreo es muy necesario, no tuvieron esa apertura o ese levantamiento de restricciones tan rápido. Entonces, para vosotros entiendo que esto fue un reto adicional. ¿Cómo cuál ha sido los grandes retos que habéis tenido y el cómo podéis haber pasado lo que es la pandemia y no solamente pasado la pandemia, sino que, pues eso, transformaos y seguir creciendo? Sí, muchas gracias y buenas tardes a todo el panel de ALTA, a todos los miembros e invitados que hoy nos acompañan acá. No sé, yo soy un poco tímido hablando y es mi forma de… nosotros somos unos operadores de República Dominicana que operamos la región del Caribe. Cuando enfrentamos la pandemia tuvimos que ingeniarnos mucho, es decir, para poder enfrentar todas las adversidades del momento. Entonces, como por ejemplo el tema de la ingeniarnos con vuelo charter, el tema de, por ejemplo, cuando comenzamos a repatriar, que solamente permitían en una sola vía, dejamos una aeronave con seguro solamente de ground para minimizar los costos y así como todos. Gracias a Dios nos tomó con la empresa bastante consolidada, es decir, teníamos la empresa pequeña, con pocos compromisos y fuimos creciendo poco a poco a nivel que hoy, ustedes saben que hoy, por ejemplo, el tema de los charters, que fue algo que tuvimos que ingeniárnoslo en la pandemia, forma un promedio del 50% de los ingresos de nuestra empresa, volando Centroamérica, Suramérica, Norteamérica y toda la región del Caribe en modalidad de charter también. Y ha sido así, un reto tras otro. Bien, gracias. Pero bueno, es un ejemplo de transformación, ¿no? Porque no solamente también os habéis transformado en modelo de negocio, sino también en tipo de flota. Entonces… aprovechamos la pandemia también y nos fortalecimos estructuralmente. Nos certificamos EASA, tuvimos por 9 meses una auditoría, el cual salió satisfactoriamente y lo logramos. Y creamos otros departamentos para mejora de la empresa. Hoy en día tenemos 4 Embraer 145 y 2 190 de alta, es decir, de muy buenas prestaciones y por eso hemos podido seguir dando pasos firmes. No, qué bueno. Eso es un ejemplo de cómo el tiempo de pandemia en el cual pues, la operación se redujo, no se pierde tiempo, ¿no? Y se pueden realmente pues, aprovechar oportunidades. Ronald, vosotros en Bolivia, bueno, representas a la compañía de bandera boliviana y realmente pues yo creo que también es importante porque tiene lo que es un carácter también social en cuanto a conectividad, pero bueno, también tiene las complejidades de ser una compañía de bandera, no una compañía privada que muchas veces tiene mucha más flexibilidad para tomar determinadas decisiones. Entonces, ¿cuáles han sido lo que son los pilares, las estrategias que ha seguido BOA para lidiar con la pandemia y estar hoy en día pues, por donde está, ¿no? Haciendo cambios de flotas, etcétera, etcétera? Gracias. Bueno, buen día. Muchas gracias por la oportunidad, Ricardo, y a todo el equipo de ALTA, por todo el soporte que hemos tenido todos estos días. En fin, una conferencia exitosa.
Bueno, para los que no conocen, BOA es una empresa estatal en Bolivia. Volamos alrededor de 120 a 140 vuelos por día, principalmente dentro de Bolivia, y conectamos algunos países de la región. Volamos a España y a Estados Unidos. Bueno, la pandemia ha sido principalmente un reto personal primero, porque hemos tenido que aprender a manejar nuestras propias emociones y temores, y luego tratar de sincronizar nuevamente esos sentimientos y esa situación dentro de la empresa. Obviamente la primera tarea ha sido tener que entender nuevamente la situación de cada uno de nuestros componentes del equipo, de entender que la significación de las familias para ellos pasó a estar en primer lugar, y entonces era un nuevo entorno, por supuesto. Eso yo creo que ha sido la primera etapa, entrar en esa comprensión de ese nuevo escenario, y luego, bueno, la empresa nosotros la tuvimos que tocar en 4 aspectos principales. Lo primero, trabajamos toda la recomposición del ordenamiento financiero. Tuvimos que enfocarnos en la recuperación de la capacidad operativa, luego una reingeniería al interior de la empresa para justamente crear estos órdenes más eficientes de los procesos propios, y finalmente volver a pensar en la oferta que quisiéramos presentar en este nuevo escenario. Entonces, bueno, ha sido un reto volvernos a ordenar, y nos ha permitido sin duda también mostrar lo que decía Eliseo, el significado de una compañía estatal para su propia población. Como anécdota les vamos a comentar que BOA, por ejemplo, ha sido el brazo logístico del Estado para superar la pandemia, y hemos tenido que hacer vuelos a Corea, a India, a Rusia y a varios lugares así que no los teníamos para nada planificados, para nada pensados, pero ahí también hemos ido y hemos descubierto actitudes muy positivas de las autoridades, de los gobiernos, porque hemos conseguido permisos con facilidad, flexibilidad en la regulación técnica, y hemos podido hacer esos vuelos, poder traer insumos para el país. También nos hemos convertido en un brazo logístico del Estado, porque también es una anécdota, pero BOA ha sido responsable, por ejemplo, en el caso de Bolivia, del embalaje de las vacunas. Nada que ver con una aerolínea, pero el Estado no tiene esa flexibilidad que tiene una empresa, y entonces BOA tuvo que comprar cajas, hacer embalajes, contratar cadenas de frío y todo lo demás. Entonces, la flexibilidad que tiene una aerolínea ha podido ser un beneficio para el Estado y finalmente para nuestra población, que es nuestra razón de ser. Entonces, bueno, ha sido toda esta etapa un aprendizaje permanente, un desafío personal, técnico, para la empresa y para nosotros, ¿no? Porque aceptar que tenemos que salirnos de nuestras cajas y tener que hacer estas nuevas tareas y entender realmente, darle un nuevo significado a la compañía y a la aviación para su propio país, creo que ha sido un rol importante y nos deja un gran aprendizaje para adelante también. Muchas gracias, Ronald. Julio, a ver, TAG es una compañía regional de Guatemala y realmente, pues bueno, está pasando de ser una compañía mediana a ser una compañía más grande, y realmente pues en un entorno en el que es complejo, en una zona geográfica que es Centroamérica, porque tiene muchas complejidades orográficas, de aeropuertos, infraestructuras, y además tiene lo que es una fuerte competencia ahora mismo de compañías pues, mexicanas, sudamericanas. Entonces, ¿cuál ha sido lo que es el secreto de TAG para pasar la crisis, y no solamente para pasarla, sino también, como el resto de los compañeros, el crecer, el estar ahora en procesos de cambio de flota, o sea, el salir reforzado de esta crisis? Bueno, muchísimas gracias por este espacio, a ALTA también, porque creo que, como lo han dicho anteriormente, lo dijiste tú y hablaban también en paneles anteriores, se trata de una industria, de un ecosistema en el cual nosotros como aviación regional creo que tenemos un rol que es muy importante. Es un rol muy importante
atendemos mercados que son de nicho, son mercados que son delgados, que de otra forma no podrían lograr conectividad, y eso creo que tiene un beneficio muy importante, no solo a nivel de poder llegar a estos mercados y llevar una derrama económica importante, hacer un negocio de esto, sino que tú hablabas de competencia y yo creo que el tema competencia es muy relevante, pero me gustan más palabras como colaboración, como complementariedad, y es realmente también en lo que nosotros nos hemos estado concentrando y hacia lo que estamos buscando. Es obviamente crecer, seguir desarrollando destinos, pero al mismo tiempo también entregar no solo a nuestros clientes una oferta de valor, sino que al resto de la industria en el sentido que se pueden realizar códigos compartidos, conexiones interlineales que al final benefician y amplían el portafolio de rutas de las diferentes empresas. Entonces creo que es un efecto sinérgico que complementa mucho y que va a traer mucho beneficio en general a la industria en Centroamérica y en Latinoamérica. Tú decías secreto, y yo creo que el secreto en realidad son varios factores y probablemente voy a dejar por fuera algunos de ellos, pero sin ánimo, digamos, de ser totalmente exhaustivo. Creo que en TAG sí estamos viviendo un momento de crecimiento, sí estamos viviendo un momento de desarrollo, y creo que parte de la voluntad, digamos, y del apoyo que hemos tenido por parte del accionista. Es muy importante, hay una relación de confianza que permite precisamente que se pueda habilitar ese crecimiento. Yo luego diría que el tema es también disciplina en el sentido de todos comprender dentro de la empresa que el avión hace dinero volando. Es incrementar utilizaciones, es tratar de hacer un uso óptimo de los recursos, y creo que se me lleva a otro punto que también es extremadamente importante, y es que el ser una aerolínea regional en nuestra manera muy particular de ver, y lo tenemos todo dentro de nuestra cultura, no significa también que no vaya a tener que existir falta o que vaya a haber menos profesionalismo del que tendría que haber en cualquier otra aerolínea. Alguien me decía hace tiempo que las aerolíneas pequeñas molestan igual que las grandes, y yo sí lo creo firmemente. Habiendo estado en más grandes, habiendo estado en pequeñas, los problemas siguen siendo los mismos y no hay ninguna razón por la cual una aerolínea regional no pueda ser profesional. Entonces nos hemos enfocado muchísimo en atraer el mejor talento. No solo queremos ser la mejor aerolínea regional de las Américas, sino que nuestra visión es ser la mejor aerolínea regional del mundo, y en términos de talento hemos tratado de incorporar gente muy talentosa que pueda hacer los aportes necesarios para poder ir adelante. Creo que el tema de tecnología es algo en el que estamos desarrollando todavía, pero también creo que la tecnología ha tenido un avance muy importante en el sentido que soluciones que antes solo se podían implementar en grandes servidores, en grandes deployments que había que hacer directamente dentro de la empresa, ahora la nube permite democratizar, si se quiere ver así, el uso de la tecnología, y está también al alcance de las aerolíneas regionales el poder hacer uso de la tecnología. Y es eso, finalmente creo que es tener un equipo motivado, es tener la plena convicción de que hay que hacer las cosas bien. Desde el principio fuimos de los primeros en adoptar también los estándares ISA que promovía ALTA y que promovía también la IATA en el ámbito de poder generar posibilidad de acuerdos interlíneos. Con eso logramos hacer nuestro primer acuerdo interlíneo con una compañía europea, y con mucha satisfacción y precisamente con ese ánimo de ser muy profesionales es que finalizamos también este año la implementación de nuestra auditoría. Finalizamos con nuestra auditoría IOSA y tuvimos resultados muy importantes, y en el futuro pues estaremos desarrollando las alianzas correspondientes que nos permitirán seguir creciendo y llegar todavía aún más alto. Muchas gracias, Julio. Una de las cosas que yo creo que también ha traído la pandemia ha sido los fenómenos de concentración. O
O sea, yo creo que también hemos visto aquí las alianzas o las concentraciones que se pueden dar en la región, que bueno, de todos son conocidos. Pero para esto, por ejemplo, Mauricio, o sea, yo creo que es muy importante tu punto de vista. O sea, Nela, pues aprovechando, no aprovechando, pero identificando lo que es la oportunidad que existía en la pandemia, pues ha entrado en el capital de compañías como Albatros en Venezuela o Amazonas en Bolivia, pues compañías que necesitaban seguramente caja y que estaban pasando lo que es una situación difícil por lo que es el COVID y por igual el entorno. Y entonces vosotros habéis identificado estas oportunidades. ¿Tú cómo crees que va a seguir? Y aparte después vosotros también tenéis el apoyo financiero de lo que es un fondo saudí, que esto de alguna forma os da también la capacidad de identificar y de materializar estas oportunidades. ¿Cómo crees que esto de alguna forma va a evolucionar ahora, en el cual pues también sigan habiendo momentos muy retantes como lo que es el incremento del precio del combustible que está llevando a muchas compañías también a necesidades de buscar estas alianzas estratégicas o estos socios financieros? Bien, buenas tardes a todos. Gracias por la presencia de todos. Antes de contestar su pregunta, quiero complementar una fala de Julio. Como te habló que las pequeñas molestan, pero no queremos molestar, queremos hacer parcerías, ¿no? Entonces, a este momento de la pandemia que fue malo para todos, nosotros teníamos empezado una certificación en Brasil como brasileiro, se retrasó la certificación y empezamos a mirar oportunidades en Latinoamérica. Te cuento que hoy tenemos ya hechos 6 certificados en 6 países diferentes, con operaciones en Bolivia, en Venezuela y los próximos 45 días despegamos en Uruguay. La operación de nosotros hoy es con Embraer 190, pero ya se quedó un avión pequeño. En este momento en Bolivia estamos cambiando el avión al 737-800 para empezar la expansión de la compañía. Como tenemos las mismas autorizaciones que la compañía del Estado, tenemos un libre mercado para trabajar hoy. Tenemos muchos apoyos para eso. Y en este momento Nela empezó a mirar que podría se expansionar mucho más rápido por cuenta de la necesidad de caja que tenían las compañías, ¿no? Y la facilidad que te tenía de comprar aerolíneas con problemas en este momento fue lo que hecho nosotros a hacer la expansión que tenemos hoy. Tenemos un business plan hecho para 11 operaciones, 11 países a los próximos 5 años y creo que vamos a lograr, estamos en camino de eso, ¿no? Seremos hoy una aerolínea pequeña, pero estamos estabilizando operaciones. Cuando Nela compró Amazonas en Bolivia, que hoy es AMAS, la aerolínea tenía 7 días de vida. Con 7 días más cerraba, teníamos orden de ground de todos los aviones y hace un mes, 2, logramos renovar el certificado por más 5 años. Sé que no soy del mercado de la aviación, no vengo del mercado de la aviación, no soy piloto, pero soy gestor. Sé estabilizar empresas y sé hacer con que las empresas salgan adelante. Hemos tenido la oportunidad de probar que somos buenos en lo que hacemos. Hemos tenido la oportunidad de probar que se puede hacer diferente de la aviación comercial que tenemos en el mercado. También hemos probado que el pequeño no está para molestar y sí para corroborar con los grandes, para ser finder, para ayudar a crecer. Al momento que salimos de la cajita que yo soy solo, que yo soy una aerolínea y no quiero saber de los otros y empiezo a hacer parcerías, expansiono las 2 aerolíneas. Hago que los 2 puedan crecer. La cuestión de operación para nosotros, como te habló del caja, es público, ¿no? Entonces nosotros logramos un préstamo en un fondo saudita y acabamos de lograr otro préstamo hace 20 y picos días, pero eso hace la diferencia para que tenga tranquilidad para trabajar. Pero yo creo que si la aerolínea opera
ella tiene que pagar sus deudas. Ella que tiene que tener plata para pagar sus deudas. Porque si no viene la historia del billonario a millonario, ¿no? Que todos hablan. Entonces, para que eso no pase, hicimos una forma que la compañía puede estabilizarse, puede pagar sus propias cuentas. Y Amazonas salió de una empresa quebrada a una empresa que está pagando sus deudas dentro de un año. Entonces, es una de las cosas que podemos hacer y ahora estamos en la segunda fase del plano, que es cambiar los aviones que tenemos. Y los Embraers, como citado por Juan, los 190 son buenos aviones, pero en la operación que tenemos hoy ya es pequeño. Entonces estamos creciendo a los poquitos. Qué bueno. Ronald, para así distribuir el panel. Mira, se ha hablado, yo creo que es uno de los hot topics de la industria, del tema de sostenibilidad, el tema que el ESG o la sostenibilidad en general, porque además yo creo que tiene tres patas diferentes que es muy importante en una empresa pública. El tema de medio ambiente, que esto sí que es común para vosotros, y bueno, y el tema social y de gobernanza, que el gobernanza pues tiene una situación particular por ser empresa pública, pero el social también es algo que todas las compañías pues estáis hoy en día cultivando y más, como dijiste, se puso de manifiesto durante la pandemia, ¿no? En el caso de BOA, ¿cuáles han sido lo que son las estrategias o cuál es la estrategia en cuanto a lo que es ESG que han contribuido para el salir de lo que es la pandemia y que tú crees que además eran importantes para pues, el salir de los retos que de alguna forma vienen en la industria? Gracias. Bueno, sí, digamos, yo pondría el ESG como una traducción solamente en responsabilidad y enfocaría como responsabilidad lo que tenemos que hacer. Sin duda, tenemos responsabilidades hacia el medio ambiente, como tú dices, y en ese enfoque el usuario ha empezado a ser exigente, el usuario ha empezado a mirar lo que hacen las aerolíneas, lo que hacemos con el propio material que le proporcionamos al usuario y todo lo que generamos para prestar el servicio y sobre todo con nuestros procesos de mantenimiento. Entonces ahí hay varias medidas que sí se están aplicando y que creo que son pertinentes y además exigidas por la sociedad a estas alturas. Luego, la responsabilidad social en sí, enfocada primero internamente, que la pandemia nos ha enseñado a que nuestros funcionarios tienen necesidades, vulnerabilidades, temores, pero además tienen familias. Entonces nos ha cambiado un poco el enfoque, diremos, nos ha ampliado más eso y también nos ha generado una serie de tareas asociadas a cuidar esa responsabilidad. Y la responsabilidad social hacia afuera, que en el caso nuestro sí es muy fuerte, nosotros sí tenemos obligaciones por ese lado, sí tenemos que tener un eje de apoyo social, como les hacía referencia en el caso de la pandemia, pero ahora de manera permanente nosotros tenemos que cumplir roles de asistencia, de apoyo social que son permanentes. La aerolínea, para dar un ejemplo, mueve en promedio 3 pasajeros por día con fines sociales y con carácter gratuito, principalmente por temas de salud. También hacemos repatriación, reunificación familiar, en fin, una serie de tareas sociales, pero además de eso, tenemos que trabajar con gobiernos locales, con el mismo gobierno nacional, etcétera. Es decir, hay que instrumentar el cumplimiento de esa responsabilidad hacia nuestra sociedad. Y por último queda el otro enfoque de la responsabilidad que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa, con el cumplimiento de la regla, de la norma, por un lado de todo lo que es la administración misma y luego todo ese conjunto de regulación operativa, técnica. Tenemos que, yo creo, para cerrar, Eliseo, que esos
tres inicialmente enfoques y yo divido el enfoque social en interno y externo, nos generan ese conjunto de responsabilidad que hoy nos mueve a las aerolíneas a ser creativos, porque debemos seguir siendo eficientes, debemos seguir desarrollándonos, debemos seguir con los procesos de entrenamiento, en fin, pero nos está obligando a ser más generosos en la creación de formas de atender, de cubrir esos aspectos de responsabilidad. Buenísimo. Mauricio, volviendo a ti. Además de las operaciones en Venezuela, Bolivia, Paraguay y seguramente que en el futuro Uruguay, vosotros estáis presentes en Brasil. Entonces, ¿tú crees que, o sea, Brasil es un mercado que es altamente competitivo, aunque con muchas oportunidades como se ha visto ahora, ¿no? Que vuelos internacionales están, pues, todas las compañías de la región y, por ejemplo, las low cost como Viva y como JetSmart están abriendo operaciones en Brasil, porque yo creo que resulta lo que es un país gigantesco en cuanto a oportunidades. Desde la perspectiva, pero también al mismo tiempo se han visto cómo ha habido intentos de compañías que han empezado muy recientemente, después de la pandemia, pero han desaparecido casi al mismo tiempo que empezando. ¿Tú crees que en un entorno tan competitivo como es el de Brasil, porque es gigantesco, pero tiene a grandes compañías ya operando, hay sitio para más compañías, hay sitio para lo que son compañías de bajo coste en el país? Bien, Brasil, un poquito complejo, ¿no? Sí, en Brasil tienen la oportunidad. Brasil es un continente, ¿no? El mercado brasileño es un poco más difícil que todos los otros mercados que miramos en Latinoamérica porque es un mercado predador. Lo que vimos a pasar en diciembre con el cerramiento de la aerolínea que despegó 6 meses antes, yo creo que fue un poquito de falta de planificación. Porque una aerolínea, entrar en Brasil hoy no es el mismo que entrar en cualquier otro país latinoamericano. Usted tiene 3 grandes dentro del país y las 3 grandes siempre van a proteger su mercado. Y Brasil tiene muchas áreas que son desasistidas, que no tiene otras aerolíneas operando. Tenemos mucha parte del país que no tiene interligación. No tiene una compañía regional que te pueda hablar esta sí hace. Tenemos una de las grandes que tiene los equipos regionales y tenemos una pequeña que también tiene regionales, pero que no atiende todo el país. Estamos hablando de un país que tiene 5.400 municipios y estamos hablando que la aerolínea más grande de Brasil vuela para 140 de esos municipios. Entonces el mercado es muy grande que tiene que ser explotado todavía, que no ha empezado alguno a hacer. El tema de la entrada de 2 otros operadores low cost en el mercado brasileño tienen que tener en consideración que hoy estamos hablando que 90% de todas las demandas de aerolíneas del mundo está en Brasil. Es un mercado durísimo, es un mercado caro para trabajar, caro para operar y el chiquete es un chiquete muy caro, por cuenta que las compañías tienen que provisionar en su balance anual cuánto va a tener de pérdidas con demandas. Entonces, al momento que entra una compañía low cost dentro del país que trabaja con una cuestión de low fare, que tener el chiquete barato, creo que esa compañía va a salir adelante. Pero este fue un intento que ha hecho Itapemirim y miramos lo que ha pasado. Itapemirim ha intentado ser low fare también, con todo low cost y tener el chiquete barato con algunas otras cosas más de privilegios que no funcionan. La idea siempre es muy buena, pero no podemos aplicar el mercado que tenemos, por ejemplo, en Panamá, en Brasil. No podemos aplicar el mercado que tenemos en Bolivia, en Brasil, porque no va a funcionar. Son mercados diferentes, ¿no? Pero mi opinión es que sí, tenemos como tener una aerolínea más en el país. Históricamente el Brasil siempre tuvo 3 aerolíneas grandes, eso es histórico. Entonces, cuando cae un competidor, se levanta otro. Pero que queda faltando en Brasil hoy es una compañía regional. Es una compañía que puede hacer interligaciones donde no hace las grandes y trabajar como finder para las grandes. Esta es una idea de operación. No es que lo estoy haciendo. Yo creo que Brasil es, como has dicho, un continente en sí mismo. Yo creo que sí queda para operaciones de
varias compañías más, igual no solo una. Pero es complejo, es un país complejo de operar. Dominicana, Juan. Adelante. A ver, hay un nuevo entrante en el mercado dominicano, Arayet, una compañía de bajo coste, que realmente pues también está empezando, pues, aunque quizás tardó, pues, pero está empezando muy fuerte, con una flota grande, una flota nueva. ¿Tú crees que, por ejemplo, desde vuestro punto de vista, sentís alguna, como por ejemplo, tensión por un tema de competencia? ¿Os veis más reforzados porque después de haber vivido lo que es la experiencia de la pandemia, pues eso es una gran experiencia que igual los operadores que están entrando ahora no la tienen? ¿O bien tú ves a estos nuevos entrantes, Arayet o los que puedan venir con posterioridad, como también una oportunidad para el propio país que realmente esto beneficie a todos? Sí, realmente es bueno para el país el que ingrese otra aerolínea y mucho más con los equipos que están operando. En el caso de nosotros, no nos preocupa porque tenemos un nicho, un mercado ya establecido de hace muchos años y es otro modelo de negocio que él solo sabrá cómo manejarlo. ¿Y tú crees que, por ejemplo, estos operadores también os puede crear sinergias positivas para vosotros? Por supuesto, siempre y cuando tengan algún tipo de mediación, no hay problema. Y por ejemplo, otro de los fenómenos que yo creo que hacen, por ejemplo, se ha observado en las compañías de bajo coste en casi todo el mundo, que han creado demanda donde no existía porque quizás los precios eran muy altos. ¿Tú crees que en Dominicana también van a crear esa demanda porque hasta ahora solamente pues operaban compañías legacy que sí que realmente esto os puede beneficiar también? Realmente no sé cómo lo hará, porque es un país que muchos lo conocen, de los operadores que vuelan a diario a República Dominicana. El tema de las tasas aeroportuarias, yo no sé cómo pudieran establecerse ellos como línea aérea de bajo costo, con el costo del combustible, las tasas aeroportuarias, los seguros que hoy en día son sumamente altos, los depósitos que hay que hacer de garantía en aeropuertos, no sé, yo realmente no sé. Es decir, hay que esperar un par de años a ver si funciona. Yo entiendo que hayan hecho un análisis y que estén bien, es decir, los hayan bien, ¿cómo se llama? Bien. No, exacto. Pero vosotros, por ejemplo, también veis que la experiencia que, por ejemplo, habéis adquirido en esa transformación que nos comentabas durante la pandemia, las certificaciones que para vosotros es una ventaja competitiva también, sí, muchas veces, aunque igual no competís directamente, pero entiendo que también es una ventaja para vosotros. Exacto. Por ejemplo, nosotros tenemos 16 destinos regulares, que lo volamos, muchos de ellos lo hacemos 4 veces por semana durante muchos años, y entonces ya tenemos unos sistemas, oficinas, estructuras, que aunque uno esté sentado aquí, la empresa está funcionando y vendiendo bien por muchos años. Entonces, a todos, es decir, nuestra empresa es pequeña, pero en todo el Caribe nos conocen. Tenemos presencia física, hemos cooperado también en la parte social. Cuando el ciclón de María en Puerto Rico, lo hicimos también en las islas Tórtola, San Martín. Ahora mismo el ciclón de Santo Domingo fuimos a Nueva York a buscar ayuda, medicamentos. Es decir, nosotros sabemos lo que hacemos hasta el momento. Perfecto. Julio, retomando otra vez el tema del ESG, sostenibilidad, el tema social y el tema de gobernanza. Además, es importante, en Centroamérica es muy relevante todos los temas de medio ambiente, o sea, casi todos los países de Centroamérica tienen lo que es un interés muy especial en los temas medioambientales, porque realmente pues, son muy ricos en naturaleza y es una de sus ventajas competitivas también desde la perspectiva del turismo. En vuestro caso, ¿cuál ha sido lo que es la
las ventajas o cuáles son las estrategias de lo que es el ESG, sobre todo desde la perspectiva de una compañía regional, porque una compañía, por ejemplo, multinacional, una compañía que opera principalmente en territorio extranjero, pues puede tener otras. Pero en vuestro caso, que sois una compañía regional, ¿cuáles son las estrategias de ESG y que también nos han servido durante la pandemia, pero que tú crees que ya llegaron para quedarse en el futuro? Hola, sí. Mira, yo creo que es un tema que para nosotros es extremadamente importante y nos lo tomamos con esa seriedad, la realidad. Quizá refiriéndome al tema ambiental específicamente, yo creo que una de las principales estrategias que estamos siguiendo es justamente todo el proceso de modernización que estamos haciendo actualmente con nuestra flota. El hecho de movernos a aviones más modernos, más cómodos también para los pasajeros, pues también conlleva un tema de eficiencia en el uso de combustible que tiene un impacto muy relevante. Hay que recordar también que por definición y por ADN, el tener primordialmente una flota turboprop hace que también en distancias cortas, igualmente en comparación con una flota jet, nosotros tengamos entre una tercera parte y a veces hasta una cuarta parte de lo que consume un jet para cubrir esa misma ruta. Entonces, creo que ahí también hay algo inherente que hace que por naturaleza, digamos, nosotros estemos trasladando, digamos, esa conciencia sobre el medio ambiente a lo que hacemos y es muy relevante. Luego, obviamente, en todo el sentido de profesionalización y de transformación de la empresa, también hemos tenido muy en cuenta pues todas las normas que para esto aplican y hacemos muy concienzudamente una disposición claramente de todas las partes que sacamos, que ya no son utilizables, todos los residuos y demás. Tenemos gestores ecológicos que se encargan precisamente de hacer una adecuada disposición de ellos y es algo que por definición también lo hemos tomado y que es muy importante. Yo creo que en la parte social hay diferentes temas que son muy relevantes. Yo creo que primero es el hecho de que somos ciertamente respetuosos de todas las regulaciones y todo el marco legal en las distintas geografías en las que funcionamos. Independientemente ser una aerolínea regional, digamos, tocamos al menos 4 o 5 países muy pronto, entonces es muy importante para nosotros llevar adelante ese cumplimiento y dentro de la parte social yo creo que siempre es importante mantener una relación armoniosa y ojalá con unificación de criterio entre Estado e instituciones para poder llevar adelante un proyecto como este que estamos llevando. Recordemos, se trata de destinos únicos y es muy importante también todo lo que podamos lograr en términos de promoción y de apoyo, porque al final del día lo que hace que una de estas rutas sea exitosa, pues ciertamente es la demanda y la oferta que nosotros ponemos, pero al final del día también hay una labor muy importante en términos de facilitación, nada de incentivos ni nada de eso, pues, pero facilitación, digamos, de lo que ahí se establece. En la parte social también creo que es muy importante tener una adecuada relación con todos los stakeholders. Nosotros sí pagamos nuestras deudas, nosotros sí pagamos a todos nuestros proveedores y es un tema que requiere un esfuerzo muy importante por parte de la empresa, pero que también vale precisamente para poder ir habilitando los diferentes proyectos que en el futuro querramos desarrollar. Entonces es un habilitador también de crecimiento. Y yo creo que en la parte social también hay un elemento que la aviación regional tiene y a los que trabajamos en ella apasiona y es precisamente los destinos que servimos a los lugares que llegamos y eso en definitiva tiene un impacto, tiene un impacto muy fuerte, cambiamos vidas, desarrollamos, digamos, los destinos a los que llegamos, nos identificamos muy fuerte con la comunidad, generamos empleos y sin esa conectividad muy difícilmente habría una actividad comercial o una
actividad incluso a veces agroindustrial o una actividad turística y eso, créanme, desde el punto de vista profesional e inclusive personal es muy retribuyente y creo que todos los que trabajamos dentro lo asimilamos de esa forma. Y gobierno, pues no puedo insistir, gobierno corporativo no puedo insistir más en el tema de la profesionalización, de verdad creérsela, funcionar efectivamente con procesos, con toda esa rigurosidad, digamos, que establece, sin dejar de ser ágiles, que establece el poder tener un gobierno corporativo adecuado. Nosotros tenemos una junta directiva, nos reunimos con ellos religiosamente cada cierto tiempo, está establecido el calendario para todo el año. Yo creo que esa rigurosidad y ese profesionalismo y esa disciplina es la que precisamente luego rinde frutos y lejos de restar agilidad, lo que hace es habilitar precisamente un crecimiento sostenible, un crecimiento ordenado, pero sobre todo rentable. Buenísimo. Bueno, ya una última pregunta para los cuatro. Yo creo que también es una pregunta obligada, dado lo que es el contexto actual y que se ha hecho tanto para lo que son los legacy como para los low cost y yo creo que ahora también para vosotros. En el contexto pues, que haya en el momento, o sea, con lo que son vientos de cara, los famosos headwinds, que nunca a la aviación le vienen bien. ¿Cómo creéis vosotros que desde la perspectiva de las aerolíneas que representáis van a afectar a lo que es el desarrollo y sobre todo este crecimiento y esta transformación que han tenido después de la época del COVID? Empezando por ti, Mauricio, ya que también pues, representas a la compañía pues, más joven, quizás ahora aquí. ¿Cómo ves que va a afrontar Nela estos vientos? Bien, solo complementando, anteriormente estábamos hablando del tema social, ¿no? Nela una de las pocas compañías privadas que hace trabajos sociales. Nosotros transportamos las crianças que hacen tratamiento de cáncer y sus papás y no lo cobramos para hacer. Y afuera de eso, nosotros desenvolvemos un proceso ahora de NFT. Estamos haciendo parte alta de un avión y la recaudación de ese avión va para el Hospital de Cáncer de Brasil, solo para que yo no hable de este tema. Muy importante. Sí. Entonces, yo pienso un poquito más al social porque yo tengo un hijo que tiene Down síndrome, entonces al pasado necesité personas que conocían de lo que mi hijo tenía para ayudarme, entonces por eso hoy trabajo de esta forma. Como hablamos, yo soy una startup que tiene 24 años, ¿no? Entonces, la compañía ya ha pasado por muchas cosas. Creo que este último año para todos fue como 10 años. Es un año que fue muy difícil a todos. Entonces, si entramos en el mercado, en el momento más difícil del mercado, entonces ya tenemos la perspectiva de cómo salir de los problemas. Estamos trabajando durísimo para que todo salga adelante. Nela es, como acabo de hablar, una startup, ¿no? Es una niña de 3 años, pero que tiene la responsabilidad de un adulto, que tiene sus empleados, que genera empleos hoy en el mercado. Y creo que de la forma que estamos trabajando, sí vamos a salir adelante. El tema de expansión y conexión con Caribe, con Latinoamérica por un todo, es lo que va a facilitar mucho el tema de nosotros salirnos adelante. Julio, desde vuestra perspectiva de TAG, ¿cómo crees que afectarán al tráfico en general, a las compañías en general y en particular a lo que es la regional a la que representas? Bueno, mira, yo creo que hay también, esto se puede ver desde varios matices. Yo creo que lo resaltaba hace unos minutos en términos del combustible, obviamente no es que no nos ha afectado,
ciertamente lo ha hecho, pero al final del día también dentro de la composición, digamos, de un P&L de una aerolínea regional, turboprop, pues el combustible no es la línea principal, vaya. Y yo sé que en compañía Jets esto puede llegar a ser un 50% de sus costos. En nuestro caso, por naturaleza, también por ADN, estamos menos expuestos a ese tema y yo creo que nunca ha pasado del 17, del 20, vaya. Entonces, ahí hay algunas barreras que también ayudan. Por el otro lado, también el hecho de tener muchos mercados que por naturaleza son únicos, son mercados de nicho, pues también existe una necesidad por viajar y en la medida en la que, digamos, esa necesidad de viajar responde verdaderamente a un propósito, claramente vaya, es menos elástico o menos volátil, susceptible a los cambios que estamos viendo por fuera, pero yo creo que no se pueden tomar a la ligera el ambiente macroeconómico que estamos viviendo. Yo creo que como industria nos toca hacer lo que siempre hemos sabido hacer y yo creo que el título del panel lo dice claramente, somos resilientes y somos resilientes todos en realidad. Es la única receta para esto es ser cada vez más eficientes, cada vez más productivos, digamos, y eficaces en la forma en la que hacemos las cosas. Y yo sí quiero resaltar muchísimo el apoyo que en un momento determinado también tuvimos por parte de nuestros proveedores recientemente, digamos, durante la pandemia. Nosotros también estuvimos cerrados en Guatemala por un buen tiempo y tuvimos el apoyo de nuestros socios comerciales, de nuestros socios financieros y eso fue muy crítico y muy clave en todo este proceso, pero también ahora que estamos en una etapa de crecimiento, yo sí también quiero resaltar y agradecer, y creo que estos foros son propios para eso, porque estamos tanto actores de la industria como también proveedores, el apoyo que estamos recibiendo los proveedores en el sentido que están apoyando ese crecimiento, porque ven un plan y ven que hay gente detrás de ese plan ejecutándolo y teniendo esos resultados, y yo creo que en esa medida también ganamos todos. Eficacia, eficiencia, productividad. Como aerolíneas creo que al final del día y los que somos profesionales de esta industria siempre creemos que las hemos visto todas y siempre esta industria no nos deja de sorprender, entonces estoy segurísimo y soy optimista de que vamos a salir adelante aún y así cuando el viento se ve turbulento al frente, yo sí estoy muy optimista que el próximo año va a ser uno muy bueno. Ronald, en vuestro caso, habitualmente se puede tener la percepción de que una empresa pública tiene más ventajas porque al final siempre tiene lo que es el apoyo del Estado, pero yo creo que también es una vista quizás no del todo certera, ¿no? Porque aún así que contáis con el apoyo del Estado siempre pues, se busca lo que es la eficiencia precisamente para tener menos apoyo del Estado como muchas compañías que son públicas. Entonces, estas incertidumbres que hay ahora, el combustible, las posibilidades de recesiones, los incrementos de precios, ¿cómo crees que afectará lo que es a la operación de BOA y cómo BOA podrá de alguna forma el salvar esos obstáculos? Gracias. Sin duda la primera concepción que tenemos de la empresa estatal puede ser que está ligada a un Estado que le va a resolver las cosas. En nuestro caso es totalmente diferente, hemos tenido que resolver varias cosas para el Estado y hemos diseñado esta empresa con otra concepción, con la concepción que aquí en la industria entendemos que tenemos que hacer algo eficiente y sostenible y la seguimos manteniendo con la misma filosofía. Los desafíos principalmente internos tienen que ver con la eficiencia, con la optimización de procesos, con la necesidad de volvernos también más comprensivos y más apoyadores de nuestros equipos. Y hacia afuera sí hay desafíos también muy importantes. Primero con el tema regulatorio, creo que como industria vamos a tener que ser más generosos en colaborar en la modernización de la normativa.
La normativa pasa a ser un problema, una limitante. Los procesos de certificación, la compatibilización de certificaciones, etcétera. Ahí sí yo creo que tenemos como industria que tener una actitud colaborativa con las autoridades para que esos procesos sean más ágiles y no nos acaben perjudicando. Y también con el usuario vamos a tener que ser cada vez más comprensivos porque, a ver, yo les cuento una escena, un hijo mío ve algo para comprar que no tiene nada que ver con aviación, hace un proceso y dice, papi, ¿por qué no haces así tus boletos? O sea, ¿por qué no venden así? Es que el público ahora es así, o sea, es muy perceptivo, muy abierto a las facilitaciones de la tecnología y de pronto quiere que todo sea igual que que es bueno. Pero eso, obviamente, en nuestros procesos va a costar mucho, vamos a tener que invertir, pero sí no podemos dejar de ser muy ágiles en nuestros procesos para seguir buscando la mejor forma de atender a nuestros usuarios que hoy no solo nos exigen tiempo, precio, eficiencia, también nos están exigiendo cuidado del medio ambiente, tareas sociales, están pendientes de todo lo que hacemos en esos otros aspectos también. Entonces, sí, se vienen tiempos de desafío como siempre ha sido, pero creo que estas lecciones que estamos acabando de pasar con la pandemia son muy importantes, nos están dando otros enfoques, nos están dando mensajes para reorientarnos tanto internamente como hacia afuera. Y para cerrar, Juan, o sea, yo creo que la misma pregunta. Vosotros, después de la pandemia, yo creo que también hay momentos tan retantes, entonces se tiene lo que es una lección aprendida y muy reciente, pero bueno, no dejan de haber incertidumbres importantes macroeconómicas principalmente. ¿Cómo vosotros pues, vais a afrontar un poco o qué riesgos veis a estas incertidumbres? Nosotros hemos venido trabajando durante los últimos años el tema de tener un solo tipo de equipo por un problema de seguridad antes que nada, un solo fabricante, un solo entrenamiento, un solo repuesto, un solo suplidor de todo. Entonces, que ha sido el fabricante brasilero Embraer. Hemos venido trabajando de la mano en cuanto a todos los entrenamientos de mantenimiento, pool de partes. Por ejemplo, nosotros tenemos una garantía 24 horas de repuesto. Hemos estado de la mano con instructores de la fábrica. Ellos han estado por meses entrenándonos, guiándonos, orientándonos. Y eso es lo que buscamos, tratar de mantener el nivel de seguridad al mayor alto nivel. Y eso ha sido la meta que tiene la empresa y por eso es que vamos de la mano. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Yo creo que hay lecciones muy importantes. La aviación regional y la aviación en países en los que, pues bueno, habitualmente no vamos a encontrar un legacy, sí que son muy importantes y yo creo que contribuyen a dar ese servicio público que es el transporte aéreo y es tan necesario en Latinoamérica. Y por supuesto, bueno, grandes lecciones de pequeñas y medianas compañías en cuanto a la resiliencia y a cómo no hace falta ser lo que es un gran operador para realmente pues, afrontar los grandes retos que hay en la industria. Muchas gracias. Gracias. Si nos regalan una foto, por favor.
Y bien, estamos llegando al final de esta edición del ALTA AGM and Airline Leaders Forum. A continuación, llamo al escenario a José Ricardo Botelho, CEO y director ejecutivo de ALTA, quien compartirá con nosotros unas palabras. Buenas tardes, son palabras finales, nada más que agradecer a ustedes. Es decir, que fue un honor estar aquí con ustedes para ALTA, un honor muy grande. Encontrar todas las personas de una manera personal, pero más que esto, yo creo que hablamos mucho aquí durante estos días sobre muchos temas, pero el más importante es hacer una cosa, aquello que nosotros llamamos de walk the talk. Tenemos mucho por hacer, ya hemos hecho mucho, la industria con los gobiernos, las asociaciones locales, de manera a quien incluso agradezco la presencia aquí de nuestros amigos, porque son fundamentales, la parcería es fundamental en este sector. Pero ya que tenemos tantas cosas por decir, quiero agradecer a Argentina. Pablo, ¿usted quiere, por favor, ven aquí para dar algunas palabras para este público de Aerolínea Argentina? Gracias por el apoyo. Gracias por el tango que tuvimos ayer, por todo el cariño que hubo de todo el país. Pero antes de pasar a Pablo, me gustaría de traer para ustedes algunos números que me pasó mi equipo. Hemos hablado mucho de la importancia de eventos como este que nosotros tuvimos aquí. Pero, ¿qué tuvimos aquí? ¿Qué hicimos aquí? No es solamente evento, una agenda académica extremadamente fuerte, reuniones bilaterales, buscando todas soluciones, más una vez, gobierno, industria, aeropuertos que aquí estaban, aerolíneas que aquí estaban. Y tuvimos aquí durante estos días más de 500 líderes de la aviación, de esta industria por completo. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Esto en verdad es un récord que nosotros tuvimos. Tuvimos más de 50 representantes de prensa. Gracias a todos ustedes por este apoyo, porque a información que nosotros vimos aquí está en este momento por todo el mundo. Creo que ustedes pueden seguir LinkedIn, ahora el Instagram de ALTA, y la prensa local, nacional e internacional, y estamos en todos los medios, y más que todo, con una información adecuada, con una información técnica sobre todos los temas. Tuvimos más de 18 anuncios de líderes de las compañías aéreas presentes que fueron hechas en la sala de prensa de nosotros aquí, anunciando innovaciones, anunciando cambios y tantas otras cosas. Tuvimos muchas autoridades, incluso algunas, y me gustaría a través de la CLAC que aquí está, saludar a todas las autoridades que apoyaron, porque esta sinergia es fundamental. Tuvimos más de 100 reuniones bilaterales uno a uno, más de 55 speakers. O sea, es un evento que fue un éxito. Más una vez, don't cry for me, Argentina, porque me quedaría aquí un poquito más. Gracias por todo el apoyo, Pablo, como aerolínea host, muchas gracias. Te paso la palabra antes de dar mi último anuncio, por favor. Bueno. No, brevemente agradecer la presencia de todos acá. La verdad que fueron unos días muy intensos y bueno, llenos de gratificación para nosotros de poder recibir a toda esta industria que queremos tanto, que somos como una gran familia. A veces disfuncional, pero somos una gran familia. Y nada, y la verdad felicitar a José y a todo el equipo de ALTA que han hecho un trabajo formidable, extraordinario y que han hecho para nosotros 3 días que han sido inolvidables realmente.
Y bueno, y seguir trabajando juntos, como dice José, acompañarnos entre todos, trabajar y hacer que esta industria sea cada vez más maravillosa y poder tener cada vez mejores años y transportar a los pasajeros y dar el servicio que tanto nos gusta dar y que tanta alegría nos da. Así que muchas gracias. Bien, y nosotros comentamos durante todo el proceso sobre neutralizar, decarbonización, todas esas cosas. Y comentamos cuando empezamos que este era el primer evento que sería y era el primer evento no solo de la aviación. Creo yo, y incluso por estar equivocado, pero es el primer evento que es 100% libre de 100% con descarbonización. O sea, todo que nosotros emitimos aquí, y yo puedo decirles que emitimos 25.000 toneladas, 25.000 kilos de carbono durante esses dias. Pero, como comentamos com vocês de uma maneira física, me gostaria aqui de invitar o mais novo membro de ALTA, porque seguiremos crescendo em toda a indústria, Ambipar, a Daniela, porque temos a certificação de que este evento, de toda a nossa responsabilidade social de las emissões, estamos quites, porque descarbonizamos todo o que nós emitimos aqui. Graças a todos vocês mais uma vez. Daniela, gracias. Aquí está. Queremos, mais uma vez, agradecer a todos vocês. Nos vemos em México próximo ano. Muitas graças e aproveite. Aqueles que não são membros de ALTA, por favor, participem. Aqueles que já são membros, sigam participando. Isso é extremamente importante para nós. Muitas graças. Bom dia.